Naruto Primera Guerra Clan Ataque 141, 160 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 141 la miró mientras ella descansaba sobre su abdomen, sostenida por su brazo, y parloteaba sobre la mariposa que había visto en el jardín hoy. Sus mejillas eran suaves y tenían pequeñas pecas, que se movían cada vez que su boca gomosa se ensanchaba en una sonrisa. Al igual que su padre, su nariz regordeta se arrugaba cuando hablaba de algo desagradable, como cuando había intentado volar lejos de ella, o cuando la regañaban por pisotear las flores de su madre para llegar a ella. El cabello plateado colgaba suelto en dos coletas altas, la turba que desafiaba la gravedad se resistía a cualquier tratamiento incluso a una edad tan joven, y sus ojos pizarrosos no podían dejar de pasar de una cosa a la siguiente. Tanta curiosidad en un paquete tan pequeño. Oji-chan, llamó mientras le daba palmaditas en la mejilla. ¿Omuji-chan? Ella lo miró con sus ojos redondos, sus labios carnosos brillaban ligeramente por la saliva. Oji-chan, gritó de nuevo, dándole palmaditas en la mejilla con más dureza esta vez. ¿Cachorro? No escuchas. Pero yo sí. Tu madre te regañó por matar las petunias y ni siquiera pudiste atrapar la mariposa. Olía a polvo y hierba. Se quedó quieta mientras se sentaba sobre su estómago, antes de inclinarse hacia adelante nuevamente y empujar sus dedos pegajosos en las comisuras de su boca. Él sintió claramente que sus colmillos asomaban cuando ella levantó sus labios casi demasiado. Con un puchero, lo soltó nuevamente, secándose las manos distraídamente en su camisa. Te ves triste. ¿Lo hago? ¿Estás triste? Me entristece que hayas perdido tu mariposa. Ella negó con la cabeza. Antes parecías triste. Lo siento, cachorro. Ladeó un poco la cabeza antes de dejarse caer sobre su pecho. Su pequeña nariz rozó su cuello mientras frotaba torpemente sus mejillas. Mamá canta cuando estoy triste, murmuró contra su piel. ¿Estás triste a menudo? No. Tengo a Tensai. Sus labios se adelgazaron al oír sus palabras. Eso es bueno. Ella comenzó a tararear una melodía, su pequeño pecho vibraba con la melodía ligeramente inestable y demasiado rápida, cada una de sus respiraciones era casi un jadeo en su esfuerzo. Era una vieja canción de ataque que su madre ya le había cantado y probablemente cientos de madres lo habían hecho antes que ella. Tomó la melodía y tarareó junto con Omuji, incapaz de recordar la última vez que lo había hecho. Bien podría haber sido en las montañas Ataque. Bien podría haber sido esta canción exacta. Después de un rato, ella dejó de intentarlo y se quedó recostada contra su pecho, sus pestañas le hacían cosquillas en el cuello cada vez que parpadeaba. Ninguno de los dos habló y en cambio disfrutaron de los rayos de sol en sus ropas y cabellos mientras continuaban sentados en un árbol. Te amo, Oji-chan, murmuró con el pulgar metido en la boca. Yo también te amo, cachorro. ¿Cuándo nos encontrará papá? Ya falta poco. ¿Podemos tomar una siesta? Todavía hay tiempo de sobra para eso, murmuró y la rodeó con el otro brazo. Ella se acurrucó más cerca de él y ajustó la posición de su cabeza sobre su cuello, antes de que su respiración comenzara a estabilizarse. 10 minutos después, Kama apareció sin hacer ruido en la rama del árbol. Sus ojos se dirigieron primero a su hija, acurrucada contra su pecho, y él, apoyado contra el tronco del árbol. Explícame por qué secuestraste a mi cachorro, susurró un poco divertido. Koguma sacudió la cabeza tan suavemente como pudo y respondió sin tono. Ella me encontró. ¿Escondido en un árbol? Descansando en un árbol. Sus propios ojos revolotearon sobre la figura de Kama como si buscara a otra niña. ¿Tensai? Todavía está durmiendo la siesta en casa. Cuando la encontramos sola, dijo que Omuji te olió, pero que estaba demasiado cansada para acompañarla. Tienen narices muy agudas. Están apegados. Eso también. Kama se sentó en la rama y se inclinó hacia adelante para apoyar los brazos inferiores sobre las piernas. Nos has estado evitando. Había estado en misiones. Para evitarnos. Una pausa. Para evitarme. Él tarareó en respuesta, y las hojas que los cubrían crujieron levemente cuando la brisa las atravesó. Lo que sea que dijo Susumu, y estoy seguro de que lo hizo, no es asunto tuyo, respondió Koguma sin mala intención. Kama lo miró con los ojos entornados. No. Supongo que no lo es. Se pellizcó los labios. Estoy seguro de que se me pasará. Una amarga burla sacudió el pecho de Koguma, haciendo que la pequeña niña gimiera en sueños. No creo que lo haga.
Ahora era su turno de tararear. ¿Seguimos hablando de la pelea? Su tono sonaba burlón, pero su mirada estaba más bien ansiosa. Un profundo y exhausto suspiro fue su respuesta. Llevemos a Omuji a casa. No me alejes. No. Siempre lo haces, soltó una risita sin alegría. Siempre te mantienes en equilibrio hasta cierto punto y luego empujas. ¿Dónde está el límite, Kogu? Ya no lo veo. Frunció el ceño y el pliegue entre ellas se hizo más profundo. Está dibujado en rojo brillante sobre la arena. ¿Pero por qué? Llevemos a Omuji a casa. Se levantó de su posición e ignoró la súplica desesperada de Kama. La respiración de Omuji se entrecortó mientras movía contra su cuello, chasqueando ligeramente la boca en su estado de sueño. ¿A casa? Murmuró. Sí, vamos a casa. Sus pies aterrizaron silenciosamente en la hierba que había debajo, y el impulso del salto fue fácilmente aprovechado por su postura agachada. Sin esperar a Kama, se dirigió desde el bosque del complejo hacia las casas. El hombre de cabello plateado lo alcanzó unos pocos segundos después. ¿Por qué? Insistió de nuevo. ¿Es por Risu? Koguma sacudió la cabeza con amarga diversión. A pesar de lo mucho que creen que se parecen ustedes dos, seguro que se odian muchísimo. ¿Es por Risu? No todo es culpa de Risu. Todo es por culpa de Risu, se contuvo Kama con terquedad. Han pasado 4 años y todavía todo gira en torno a Risu. Koguma se detuvo y le enseñó los dientes. Risu había usado algunos de sus últimos alientos para hacerme prometer que arreglaría las cosas con los ataques, contigo. Si esto fuera por Risu, nada de esto sería un problema. Los ojos de Kama se abrieron de par en par, con una expresión de absoluta incomprensión en su rostro. Entonces, ¿qué es? Koguma se burló y siguió adelante, pero cuando Kama gritó en estado de shock. No puedes perdonarme, se detuvo en seco. Dijiste que lo hiciste, pero no puedes. Se volvió hacia él en el momento en que se le quebró la voz. No puedes perdonarme por no haber estado allí. ¿Es eso? Su figura estaba cayendo, sus ojos reflejaban un dolor inexpresivo. Te perdoné por eso, respondió Koguma con seriedad. Entonces, te perdoné por eso, dijo, y dio unos pasos hacia el hombre que se encorvaba miserablemente en su posición. Te perdoné. Nunca pienses lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque y casi se atragantó con la palabra. Un profundo gemido le subió por la garganta y se dio la vuelta para seguir caminando. Omuji estaba ahora completamente despierta, apoyada contra su pecho, y sus ojos iban de él a su padre, pero no dijo nada. ¿Por qué? Gritó Kama, corriendo detrás de él y agarrándolo del brazo para que se detuviera. Dímelo y déjame arreglarlo, porque ya Sasiko tenía razón, suspiró, como si las palabras tuvieran sentido para Kama. Porque él tenía razón y yo, una de sus manos se llevó la mandíbula y se la frotó con fuerza, casi irritándose la piel en el proceso. Sus ojos miraban fijamente al suelo, sin darse cuenta de cómo Omuji le daba palmaditas en la otra mejilla para consolarlo. Porque tuve un amor de cachorro hasta el momento en que escuché que los ataques estaban vivos y se unirían a una aldea. Y eso, sus ojos volvieron a la forma inmóvil de Kama. Tuve un amor de cachorro, Kamigam, desde el día que te conocí. Y rompiste el corazón de una niña de 6 años. Y luego, al enterarme de que estabas viva, se esparcieron los pedazos cuando tenía 14 años. Se rió entre dientes sin aliento. Un maldito amor de cachorro. Qué patético, se dio la vuelta para alejarse de nuevo, sin notar el temblor que recorría el cuerpo de Kama. Kogu, Oji-chan. Finalmente, notó las palmaditas en su mejilla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su nariz se arrugaba como si algo le picara en las fosas nasales y sus hombros se contraían con hipo silencioso. Ella debió haber olido su angustia. Lo siento, cachorro, murmuró y secó algunas de las lágrimas que caían por sus mejillas. Sus dedos vendados se deslizaron suavemente por su piel intacta. Lo siento. No estés triste. Bueno. No lo seas. Está bien, repitió una vez más. Hueles cuando estás triste. Eso realmente lo hizo reír con sorpresa. ¿En serio? En realidad. ¿A qué huele? Ella arrugó la nariz. Su estrategia de distraerla de sus propias lágrimas para encontrar las palabras adecuadas funcionó bastante bien. Huele a casas abandonadas, polvorientas, rancias y mohosas, susurró Kama y volvió a fijar su atención en el hombre. Parecía un cachorro pateado, con los ojos ligeramente apagados y vacilantes cuando se encontraron con su mirada, la comisura de su boca curvada hacia abajo y arrastrándose de un pie al otro. Lo siento, Kogu. Yo sé que lo eres. Dime cómo hacerlo bien. Simplemente sé tú mismo.
Kama asintió. Dentro de ciertos límites. No te atrevas a ponerte límites. Los ojos de Kama se abrieron de par en par mientras lo miraba fijamente. Koguma le dirigió una sonrisa tensa, pero genuina, mostrando los leves hoyuelos en sus propias mejillas, que Omuji apuñaló de inmediato. Sé tú mismo, repitió un poco más tranquilo. Una sonrisa incrédula se dibujó en el rostro de Kama, que se hizo cada vez más grande al ver que Koguma hablaba en serio. ¿Y qué pasa con Susumu? Koguma gimió y puso los ojos en blanco, procediendo a caminar de nuevo. Omuji-chan, tu padre realmente puede arruinar momentos perfectamente buenos con su idiotez, le susurró como un conspirador al oído, pero lo suficientemente fuerte como para que Kama pudiera oírlo. Idiota. Exclamó ella, haciéndolo reír. Sí, eres un completo idiota. Kama todavía sonreía como un tonto cuando cruzaron el umbral de su casa. Se levantó de nuevo del suelo, con el aliento entrecortado por el aire frío. A través de su flequillo podía ver a Kagami aguantando bastante bien contra Danzo y Hiruzen, escapando del bastón con la típica gracia Uchiha y usando el jutsu de viento de Danzo para avivar su propio fuego. Cuando se agachó de nuevo y las piedras del suelo helado se clavaron en su palma a través de sus vendajes, el peso de su espalda cambió. Una risa de alegría llegó a sus oídos y unas pequeñas manos le dieron palmaditas en la espalda. De nuevo. Por supuesto. Se levantó de nuevo para luego volver a bajar, haciendo flexiones precisas y suaves. De nuevo. Uno pensaría que te cansarías de esto, Ryu-chan. Otra vez casi exigió ella, tirando juguetonamente de su cabello. Lo que tú ordenes. Arriba, abajo, estaba seguro de ver la boca de Kagami dibujarse en una sonrisa al escuchar la risa de su hija mientras empujaba a Danzo hacia los árboles desnudos. Otra vez. Se rió entre dientes y cambió su mano izquierda por la derecha después de haber llegado a 100. Ella casi gritó cuando él intentó hacerle cosquillas con la mano que llevaba detrás de su espalda. Eso rompió la concentración de Kagami por un momento, lo que le valió un golpe en el estómago con el bastón. El aire salió de sus pulmones con un silbido, lo que hizo que Danzo se burlara de satisfacción, todavía frotando su propio trasero. ¡Qué cachorro tan exigente! Se levantó y se agachó de nuevo, mientras las rodillas de ella se clavaban en su espalda y columna vertebral mientras intentaba ajustar su posición. Un leve silbido salió de sus pulmones cuando ella se dejó caer boca abajo justo sobre su espalda superior, con la cabeza ahora asomando junto a la de él. Ella intentó abrazarse alrededor de su pecho, lo que por supuesto sus cortos brazos no podían hacer, y se acurrucó contra su rostro. «Ko-chan», se quejó ella directamente en su oído. «¿Sí? Vamos a jugar». Él hizo una mueca al oír su voz fuerte. «¿A qué te gustaría jugar?» Arriba, abajo, su cabello rizado rebotando con el movimiento. «Ninja. Entonces seguro que ya estoy ganando el juego». No chilló. «Así no. ¿No deberías jugar a estas cosas con tu hermana?» Kagami ahora estaba recibiendo una paliza seria, mientras Hiruzen y Danzo lograban presionarlo contra una esquina. Él podría anticipar sus golpes antes de que vinieran con su Sharingan, pero nada de eso importaba si no podía escapar de los ataques de todos modos. Pero ella es aburrida. Ella es tu hermana. Le costó mucho mantener cualquier acusación fuera de su tono. Quiero jugar con Abiki-kun. Su puchero era prácticamente audible y él ni siquiera necesitó mirar por el rabillo del ojo para verla sacar su labio inferior hacia adelante. No creo que Deji-san lo aprecie. No me importa. El peso de su cuerpo se levantó de repente de su espalda, haciéndola jadear en estado de shock ante la sorprendente acción. Ya es suficiente, Ryujin. Si no puedes actuar correctamente, no te llevaré más a entrenar. Kagami la sentó en el suelo helado. Koguma puede soportar mucho de lo que se os ocurra, pero hay un punto en el que debes recomponerte. Sí, padre, respondió ella, con la cabeza gacha ante la reprimenda. Koguma había seguido haciendo flexiones hasta que llegó a 100 de nuevo y luego se puso de pie. Ahora discúlpate con Koguma por quejarte directamente en su oído. Kagami tenía los brazos cruzados frente a su pecho, mientras Hiruzen y Danzo miraban desde la distancia, incluso mientras actuaban como si continuaran con su entrenamiento. Lo siento, Ko-chan. Estaba empezando a temblar ligeramente, probablemente sintiendo frío ahora que ya no podía absorber su calor. Aceptado, cachorro. Ladeó la cabeza para ver si Kagami quería seguir así por un tiempo o si ya había terminado de ser el estricto padre Uchiha que intentaba imitar. En realidad, no funcionaba si uno no creía en ello. Pero entonces sus propios ojos de Onix se suavizaron bajo su lastimosa figura y se agachó para levantarla y ponerla sobre su cadera.
Tanto el padre como la hija intercambiaron una suave sonrisa, por lo que Koguma se giró para tomar su turno para golpear al equipo Tobirama. Apenas habían logrado ponerse en posición inicial cuando los gritos de los halcones estallaron por todo el pueblo. Todos los ojos de los hombres se dirigieron hacia los cielos de acero y también observaron al halcón que volaba en círculo sobre sus cabezas. Ni siquiera llevaba un tubo de mensajes en su pata. Solo sostenía una pequeña cinta blanca. Una ráfaga de viento frío sopló a través del claro y el silencio bajo los gritos del halcón era pesado. Y así, un dios muere en una sombría mañana de invierno, murmuró Koguma. Habrá guerra, añadió Danzo, con una mirada incrédula en su rostro. Todos se quedaron mirando al pájaro un momento más, antes de que graznara 3 veces y volara de nuevo. Kagami se movió en su lugar y apretó a Ryujin un poco más fuerte contra su cuerpo. La llevaré a casa. Supongo que nos veremos en la torre en media hora. Luego salió del parque. ¿Crees que deberíamos ponernos uniformes adecuados? Añadió Hiruzen después de otro largo silencio. Danzo fue a buscar sus kunai y shuriken que todavía estaban esparcidos por el suelo y los árboles. Supongo. Él era nuestro Hokage después de todo. ¿Cuánto tiempo creen que podrán mantenerlo en secreto? El bastón de Hiruzen desapareció en una nube de humo y él mismo se movió para recoger sus cantimploras de agua que estaban a un lado. 4 días, quizás. Danzo se rascó la barba incipiente. 1 semana como máximo. Se encogió de hombros. Tendrán que inaugurar a Tobirama Sensei lo más rápido posible para garantizar una transición sin problemas. No será tan festivo como el de Shirama-sama, ¿verdad? Lo más probable es que sea lo más sobrio posible. Realmente no hay nada que celebrar. Ambos hombres intercambiaron una mirada solemne mientras Hiruzen presionaba su cantimplora en su mano. Probablemente estés encantado, ¿no? Danzo había comenzado a dirigirse a él mientras todavía miraba a Hiruzen, por lo que Koguma tardó un segundo en notar que tenía que responder. Sacudió la cabeza. Ahora bien, ¿por qué debería hacerlo? Sin él no hay garantía de que las otras naciones no nos pongan a prueba. Nunca disfrutaré de una lucha deshonrosa. Pero su muerte, no conocía al hombre lo suficientemente bien como para permitirme emitir un juicio sobre su persona. ¿Qué respuesta tan vaga? Se te ha escapado el hijo de un jefe de clan, respondió Hiruzen. ¿Estás seguro de que no quieres usurpar el puesto de Kama? Koguma se burló y apoyó la mano en la empuñadura de su espada. No, gracias. ¿Se quedará ataque? Insistió Danzo, entrecerrando los ojos. Koguma tuvo que considerar su respuesta por un momento. Probablemente lo harían, aunque solo fuera porque no tenían otro lugar al que ir. Pero desde todo el incidente de Kitsune, las relaciones entre el clan y la aldea habían sido más que tensas. Claro, todavía cumplían con sus deberes en las misiones y continuaban tan apegados a sus seres queridos como siempre, pero Hashirama y Tobirama habían perdido su respeto en el momento en que quisieron empujar a su toro a traicionar a alguno de sus parientes. Como si ninguno de ellos eligiera celebrar y aplaudir al responsable de la masacre, aunque nunca lo descubrirían. Y debido a eso, Koguma estaba seguro de que parte de su lealtad ahora era dudosa en el mejor de los casos, completamente erradicada en el peor. Los Senju tenían una manada que consistía en perros guardianes salvajes a los lados y a la espalda. Era solo cuestión de tiempo que uno de ellos desobedeciera una orden directa. Sí. Eso sonó realmente convincente, dijo el hombre arrastrando las palabras. Koguma se encogió de hombros. ¿Qué quieres oír? Solo soy un Jounin del clan. No tengo poder sobre él. Lo que sea que decidan es algo que realmente no puedo entender. Hiruzen y Danzo intercambiaron una mirada de desaprobación algo forzada. Te lo digo, hablas como un verdadero político. Koguma ignoró sus palabras y, en cambio, se despidió para ir a vestirse con el uniforme estándar. Cuando salió de su casa nuevamente, se topó con Kama, quien inmediatamente se puso a caminar hacia la torre del Hokage. Entonces, ¿está muerto? Aparentemente. Se quedaron en silencio, evidentemente Atake no podía pensar en nada para mantener viva la conversación. Sus pómulos y su nariz ligeramente torcida estaban rojos por el frío y tenía las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones. Su aliento brumoso bailaba frente a su boca mientras decía, Kogu, tienes que prometerme algo. Sintió que sus cejas se alzaban hasta la línea del cabello ante su tono serio. ¿Qué? Ambos hombres se detuvieron y Kama dio un paso adelante hacia él, con los ojos bastante duros mientras susurraba. Si alguna vez estás pensando en limpiar alguna mancha, deja a mis cachorros fuera de eso. Los ojos de Koguma se clavaron en los suyos, sorprendido por el giro que habían tomado los pensamientos de su amigo.
¿Es porque Hashirama está muerto? Kama, no estoy planeando, promesa. Yo nunca haría daño, lo prometo, le susurró el hombre. Está bien, lo prometo. Dejaré a los gemelos y a tu hijo fuera de esto. Bien. Sentía un alivio tan puro que casi daba risa. ¿No me vas a hacer prometer que dejaré a tu clan fuera de esto? ¿A tu esposa? Los labios de Kama se fruncieron, notando claramente su elección de pronombres. Nunca lo harías. Tuvo que luchar activamente contra una risa incrédula mientras el calor se acumulaba en su pecho y estómago. Yasashiko había tenido razón cuando le había dicho que Kama lo sorprendería con su perdón. Y tal vez se estaba volviendo completamente loco, pero tenía que saberlo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aceptado dejar a tus cachorros fuera de esto? Los ojos de Kama se entrecerraron. Sabía que lo harías. Te encantan. ¿Pero qué pasaría si no lo hubiera hecho? Me habría asegurado de que murieras antes que yo. Tal vez Koguma era una persona terrible después de todo. Por dudar siempre de qué lado elegiría si se hubiera visto obligado a enfrentarse a su propia manada. A enfrentarse a Kama. A enfrentarse a Madara. Por seguir dudando. ¿Habría dudado su padre? Ciertamente no. ¿Su tío salvaje? Honestamente no podía decirlo. Probablemente no. Había sido un hombre de fuertes convicciones después de todo. ¿Habría dudado su hermano? Después de lo que Madara había dicho sobre él, no. No lo habría hecho. A veces, realmente deseaba que hubieran sido ellos los que todavía tuvieran que luchar para abrirse camino en la vida. No Koguma. ¿Qué estás pensando? La mirada de Kama se había suavizado desde su proclamación anterior. Eres un buen hombre, Kama. Se dio la vuelta y siguió caminando hacia la torre del Hokage. La inauguración fue un evento bastante apresurado. Todos los Jounin de la aldea habían sido llamados a la torre del Hokage, donde vieron cómo el consejo de la aldea básicamente empujaba el sombrero hacia las manos del albino. No hubo vítores, no hubo aplausos y, lo más importante, no había civiles para presenciar. ¿Cómo podrían, escondidos en las entrañas de la torre como estaban, meterse en la sala del consejo? Tobirama lucía demacrado, con la mandíbula notablemente más marcada y los pómulos prominentes debajo del ligero tono púrpura alrededor de sus ojos. Sus ojos parpadeaban con más dureza de lo habitual, y los labios pálidos casi desaparecían dentro de su ceño fruncido. Koguma estaba seguro de que había amado profundamente a su hermano, incluso si no siempre estaban de acuerdo. Y habiéndolo perdido por una enfermedad, que ni siquiera su genio podía resolver, Koguma tal vez sintió una punzada de simpatía por el hombre. Considerando todas las cosas, se mantuvo bastante bien, incluso cuando le gritó a la cabeza de los Hyuga por molestarlo con preguntas mundanas. ¿Pero quién no lo habría hecho? Sus ojos se posaron sobre el mar de shinobi reunidos. Vio el mechón blanco de Susumu un poco más abajo a la izquierda. Realmente no podía medir su expresión, pero verlo parado allí entre extraños, en lugar de haberse unido a su posición dentro del clan o incluso junto al equipo Tobirama realmente hizo que su corazón se encogiera. Claro, todavía iban a misiones juntos y continuaban trabajando en perfecta sincronía, pero había pasado un tiempo desde que hablaron. Desde que cenaron juntos. Desde que entrenaron. Esta vez, ambos se convencieron, no de que habían tenido razón, sino de que el otro había estado equivocado. Perdonarlo parecía más difícil que nunca antes. Especialmente por haber sido acusado de algo sobre lo que no tenía absolutamente ningún control, algo con lo que ya luchaba lo suficiente. Cuando se aumentó el número de patrullas y de turnos de noche y se fijó la fecha del funeral para dentro de una semana, los despidieron de la reunión. Cabello Blanco fue uno de los primeros en abandonar la sala. Pasaré más tarde, murmuró Koguma a Kama mientras comenzaba a balbucear sobre la cena de esa noche y en su lugar se dirigió a seguir a su hermano. No se lo merece. Gritó Kama, haciendo que algunos de los shinobi se voltearan hacia él, pero Koguma ignoró sus palabras enojadas y frustradas. Si realmente se avecinaba una guerra, no podía dejarlo así. Siguiendo su olor, llegó directamente al cementerio. Su hermano no era el único que aparentemente se sentía conmovido por visitar a un ser querido, ya que otras 3 figuras estaban ocupadas intercambiando flores marchitas o quitando las hojas muertas de sus tumbas. Al principio, pensó que Susumu lo había estado esperando allí, eligiendo este lugar a propósito, pero se sobresaltó visiblemente cuando se acercó a él. Koguma ignoró su reacción y, en cambio, miró fijamente la tumba de Risu. «¿Vienes aquí a menudo?» La piedra estaba impecable, sin hojas muertas rodeando el granito blanco, sin musgo cubriendo su superficie y un solo lirio estaba colocado frente a ella.
Susumu tarareó, manteniendo las manos firmemente metidas en los bolsillos. A veces. Siguió con la mirada las líneas oscuras del nombre de Risu, como si quisiera acariciarlas. ¿Podemos simplemente no trabajar sin Risu? No lo sé. Su admisión provocó un escalofrío en el corazón de Koguma. Nunca habíamos sido así antes, no suspiró al ver que Susumu no continuaría. Extraño a Risu. Lo sé. No, no lo haces, escupió Susumu, con el rostro deformado por la miseria. Lo extraño tanto. Todos los días. Sus comentarios inteligentes, sus bromas secas, la forma en que constantemente nos regañaba por no cuidarnos, cada vez que nos pateaba el trasero, lo extraño. Apretó los puños dentro de los bolsillos. Extraño cómo era antes de Konoha. Nosotros tres. A veces desearía simplemente despertarme y escucharlos a ustedes dos preparando el desayuno y a mí levantándome del heno, o del pasto, o del árbol para unirme a ustedes. Y estaríamos bromeando y haciendo bromas y no tendríamos ninguna preocupación en el mundo más que ese preciso momento, ese día. Sin preocuparnos por nada más. Solo por cómo llenar nuestras barrigas y aprovechar al máximo el día. Extraño eso. No teníamos nada más que el uno al otro, pero éramos felices. Jodidamente felices. ¿No lo eres ahora? No creo que haya sido tan feliz como lo fui en ese entonces en mucho tiempo, suspiró. No me malinterpretes. Amo a Kikyo con todo mi corazón y ella es buena. Pero no creo ser feliz. Finalmente se volvió hacia Koguma. Creo que es por eso que estoy empezando a odiarte a veces. Porque mientras mi felicidad se escapa entre mis dedos, tú estás encontrando más y más cada día. Kama, el equipo Tobirama, los niños, finalmente estás encontrando la felicidad. Y yo no. Su mano salió de un bolsillo y se cepilló el pelo plumoso. Ahora entiendo por qué fuiste tan miserable los primeros meses aquí. Lo entiendo. Risu y yo contentos con estar aquí, arreglándonos con lo que nos dieron y tú sin encontrar nada de eso. Lo entiendo ahora que los roles están cambiados. Y te odio aún más por nunca desquitarte con nosotros. En cambio, nos ahogaste en aún más de tu rudo amor. La ira se retorció en sus rasgos y le dio un fuerte empujón al pecho de Koguma. ¿Por qué nunca nos respondiste mal? ¿Te enojaste? ¿Discutiste? ¿Cómo te las arreglaste para lidiar con todo eso sin volverlo contra nosotros? ¿Y por qué diablos no puedo hacer lo mismo? Dime qué tengo que hacer, susurró Koguma, aceptando voluntariamente otro fuerte empujón en su pecho. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Ni siquiera sé qué hacer. Rugió Susumu, y sus palabras resonaron en todo el cementerio. ¿Cómo demonios se supone que te lo voy a decir? De repente, Koguma se dio cuenta de cómo iba a terminar todo esto. Le diría a Susumu que haría cualquier cosa, y ese idiota aprovecharía la oportunidad para hacerlo quedar como un hipócrita por negarse a hacer las cosas más terribles, pero no lo haría. Nunca lo haría. Su lealtad era incondicional y habría hecho lo mismo por Kama, Madara y Risu, cualquier cosa que le hubieran pedido. Porque honestamente era una persona terrible. Y eso asustaría a su hermano. Porque nunca se había dado cuenta de que el día que Yubi y él se toparon con él, deberían haber seguido caminando. No tenían idea de lo que se había aferrado a ellos, lo que significaba, realmente significaba tener su lealtad. Su corazón. Inquebrantable, cruel y loco. Haría cualquier cosa. Diablos, Kama había visto destellos de su alma podrida y estaba atrapado en algún punto entre deleitarse con ella o simplemente elegir actuar como si no estuviera allí, y él mismo era un ataque. Si alguien lo entendía, había esperado que él lo entendiera. Pero Susumu no lo hizo. Entonces, dejó de lado su propia impotencia y, en su lugar, agarró a Susumu y lo atrajo hacia su pecho. El hombre se agitó en sus brazos, gruñendo y siseando que lo dejara en paz, pero su agarre era firme. Y mientras continuaba golpeándose el pecho e intentaba soltarse, un profundo gruñido se abrió paso desde su estómago y se convirtió en un grudido. Susumu se quedó quieto, aparentemente los instintos básicos entraron en acción, por lo que Koguma comenzó a tararear la melodía que Omuji le había recordado. Susumu estaba congelado, con los puños apretados contra su camisa, pero cuando Koguma comenzó a tocar la melodía desde el principio, sus hombros comenzaron a temblar. Profundos sollozos recorrieron el cuerpo de su hermano mientras presionaba su cabeza contra su torso y pronto la tela se empapó con sus mocos y lágrimas. Koguma comenzó a acariciarle la espalda en círculos relajantes, todavía tarareando su melodía. Lo extraño, gimió Susumu. Y él nos extraña.
Eso pareció solo estimular sus lágrimas, su tela crujió audiblemente mientras la retorcía y tiraba de ella y todo su cuerpo temblaba de dolor. Está bien, cachorro. Está bien. Lo lamento. Está bien. No hay nada de qué disculparse. Lo siento, repetía una y otra vez, y en un momento dado empezó a enterrarse en el abrazo de Koguma. Los demás visitantes ya hacía tiempo que se habían ido del cementerio, pues el sol empezaba a ponerse temprano durante el invierno. Koguma no se movió y Susumu tampoco dio ninguna señal de querer soltarse. Las sombras se alargaron, sumergiendo todas las lápidas en la oscuridad y el frío se instaló profundamente en sus huesos. Los dedos de Koguma se entumecieron, sus mejillas ardían de frío y Susumu comenzó a temblar en su abrazo. Las estrellas sobre ellos parpadearon en la noche helada, iluminando sus alientos brumosos a medida que pasaba el tiempo. Él no fue a cenar a cama esa noche. En cambio, terminó en la oscura sala de estar de Susumu, acunando a su hermano contra su costado con un brazo alrededor de su hombro. Su cabello plumoso se deslizaba en suaves mechones a lo largo de sus dedos desnudos mientras los cepillaba, sus cortas uñas a veces le raspaban el cráneo. No habían dicho una palabra desde el cementerio y en cambio miraban fijamente la pared opuesta, ambas figuras inmóviles iluminadas por la suave luz de la luna. Si te pidiera que te acuestes con Kikyo, ¿lo harías? Sus dedos se detuvieron ante las palabras susurradas de Susumu, antes de retomar suavemente el movimiento. La luz de la luna se paseaba por sus piernas estiradas mientras el silencio se alargaba. Después de un rato, él le susurró en voz baja. Por ti, lo haría. Susumu apoyó la cabeza contra su pecho, y una respiración profunda calentó la tela de su camisa de algodón. ¿Crees que te haría feliz? ¿Un hijo? No lo sé. Creo. Aunque no fuera tu carne y sangre, sería tuyo, así que bien podría serlo. Tarareó y continuó acariciando el cabello de su hermano. Un suspiro profundo y satisfecho resonó en la habitación oscura. ¿Kikyo siquiera sabe de esta idea tuya? Susumu se puso rígido, y esa acción fue toda la respuesta que necesitaba. ¿Por qué darle esperanzas, si ni siquiera sabía que estarías de acuerdo? ¿Lo vería así? ¿Esperanza? ¿Y, aceptaría alguna vez que la transmitieran como si fuera un animal de cría? Susumu se movió en su posición, claramente incómodo con la pregunta. Susumu dijo con voz suave y gentil mientras bajaba la cara para darle un beso en la coronilla. El vínculo que compartimos no es algo que otras personas tengan o entiendan. No es exactamente normal, acunó la nuca, con el pelo todavía rozando sus labios. Sé que no te importaría. Y sabes que haría cualquier cosa por ti. Pero eso no significa que ella esté de acuerdo con nada de eso. Que entienda por qué lo quieres. No la alejes con esto. Kogum, te amo, Susumu. Pero creo que Kikyo te está haciendo bien. Creo que ahora mismo ella es lo que necesitas, algo que yo no soy. No la rechaces por impaciencia. Ya llegará. Llegará a su debido tiempo. Y si no, la abrazo con más fuerza. Entonces sabrás que haré cualquier cosa que me pidas. Yo también te amo, Koguma, susurró su hermano después de un rato. Una risita sacudió sus hombros. Hombre, ¿no debería ser el hermano mayor el que escupe sabiduría? ¿Quién dijo que eras el hermano mayor? Respondió, con una lenta sonrisa extendiéndose en su rostro. Yo soy el mayor. Por supuesto que lo sería. PFF. Cuestión de perspectiva. Soy yo el que tiene el pelo canoso. Mi cabello está completamente blanco. Ni siquiera necesitó mirar hacia abajo para sentir la mirada inexpresiva de Susumu. Es cierto. Su suave risa llenó la habitación e hizo que ambos hombres se relajaran en sus posiciones. Oye, volvió a decir Susumu al cabo de un rato. Sobre cama, Susumu, advirtió Koguma, moviendo los dedos en su cabello. No, escucha. Sí, quiero decir, respiró profundamente. Seré feliz mientras tú seas feliz. O haré todo lo posible por serlo. Susumu, hay que reconocerle algo de mérito a ese idiota por su paciencia. No puedo creer que te haya llevado 4 malditos años, Susumu, detente. Su dura petición hizo que su hermano se detuviera. Se soltó de su abrazo y se giró para mirarlo. ¿Todavía estamos en la fase de negación? Insistió, con una expresión entre desconcierto y compasión. Koguma apretó los dientes y abrió y cerró los puños. No es asunto tuyo. No estoy de acuerdo. Soy tu maldito hermano. Por supuesto que es asunto mío. Probablemente también sea culpa mía que te pongas a la defensiva con esto, lo siento. Sé que siempre te ha resultado difícil. Que probablemente sea la primera vez que te sientes así.
No, no dejes que te detenga. O cualquier cosa que haya dicho. Fui un estúpido. Agarró sus puños tensos y los abrió para unir sus dedos. Es que, nunca esperé que en realidad, ya sabes, vieras a alguien así. Frunció el ceño mientras soltaba una carcajada. ¿Es esto solo pubertad retrasada o qué? No soy, balbuceó Koguma. No te atrevas a burlarte de mí, su boca se torció en una mueca mientras intentaba apartar los dedos de nuevo. Susumu lo abrazó con fuerza y le dedicó una sonrisa de disculpa. Lo siento, lo siento. Lo sé. Lo sé. Lo siento. La sonrisa se convirtió en una mueca burlona mientras agregaba con un guiño. ¿Debería llevarte con Ainosuke-san ahora? Estoy seguro de que todavía está viva y coleando, aunque sus tetas probablemente estén arrastrándose por el suelo ahora. Koguma rugió mientras se arrojaba sobre su hermano, con los ojos ardiendo más por la vergüenza que por la verdadera ira. Estaban luchando mientras rodaban por el suelo, sin dudar en tirarse del pelo el uno al otro o pellizcarse los puntos en los que sabían que el otro era sensible. En un momento dado, se encontraron en un punto muerto, con la cabeza de Koguma atrapada entre las piernas de su hermano y el brazo de Susumu retorcido para romperse con más fuerza. Se soltaron al mismo tiempo y se desplomaron en el suelo, sintiendo moretones y dolores formándose en su piel y huesos. A veces no estoy muy segura de no haberme casado con una niña de 5 años, gritó una voz femenina desde la puerta. Tanto Susumu como Koguma compartieron una sonrisa cansada, para nada sorprendidas por su llegada, ya que la habían oído regresar a la casa durante su pequeño encuentro. Ah, pero todavía me amas, canturreó Susumu, agitando el pecho con su respiración. Kikyo negó con la cabeza y su delgada mano ocultó su sonrisa divertida. Tienes suerte de que lo haga. Él se giró para mirarla, su mirada se suavizó al observarla. Eso soy yo. Está bien, dijo Koguma con voz pausada, dándose una palmada en la parte superior de las medias mientras se sentaba erguido. Se levantó con un leve gruñido, con las articulaciones rígidas por haber estado sentado en el suelo tanto tiempo y después de haber estado de pie en el cementerio durante horas. Me despido. Susumu se lanzó hacia sus piernas para intentar evitar que se fuera, pero Koguma lo esquivó con facilidad. No creas que te vas a escapar tan fácilmente, gritó después de que Koguma se recuperara. Finalmente te estás enamorando y quiero escuchar todo sobre eso. Koguma gimió en voz baja y puso los ojos en blanco con Kikyo mientras pasaba arrastrando los pies por la puerta. Ella le agarró el brazo y se inclinó hacia él para susurrarle. Gracias. Él miró por encima del hombro para ver la sonrisa burlona de su hermano y las tonterías que soltó, antes de darle una rápida sonrisa. Luego se dirigió a la puerta principal. No había necesidad de darle a su hermano más oportunidades de avergonzarlo. La nieve caía en espesas bolas de felpa y cubría la tierra con una manta. Cada olor, cada sonido, cada color se atenuaba y todo lo relacionado con Konoha y sus ciudadanos parecía difuminado. En la puerta de la aldea, una multitud de shinobi se reunió con sus ropas oscuras y armaduras grises, todos con rostros cautelosos o con el ceño fruncido. Incluso los niños reunidos parecían no encontrar placer en el paisaje invernal y, en cambio, se aferraban a los costados y las manos de sus madres de aspecto temeroso. Koguma se encontraba algo apartado, con las manos cruzadas sobre el pecho y metidas en las axilas para mantenerlas calientes. Las líneas junto a su boca eran profundas, pero el pliegue entre sus cejas era aún más profundo, ya que mantenía la barbilla baja y sus ojos pequeños clavados en la escena que tenía ante él. Kikyo se aferraba a Susumu, con lágrimas en los ojos mientras él intentaba hacer algunas bromas para aligerar el ambiente. Ella soltó una risa húmeda que rozaba los sollozos antes de enterrar su rostro contra su pecho una vez más. Cuando él la rodeó con sus brazos, su sonrisa se desvaneció e incluso él parecía tan solemne como los otros shinobi que los rodeaban. Koguma desvió la mirada, no dispuesta a presenciar su miseria. En cambio, miró hacia la derecha. Kama estaba agachado en la nieve, acariciando con ambas manos el cabello de Omuji y Tensai mientras lo miraban con los ojos muy abiertos. Todavía no podían entender lo que estaba pasando, pero el estado de ánimo general en la aldea parecía pasarles factura también. Omuji tenía el pulgar metido en la boca y Tensai no podía dejar de temblar, aunque estaba vestido con capas de lana y piel. El hombre de cabello plateado se inclinó hacia adelante y frotó sus mejillas contra las de ellos. Luego se levantó de su posición agachada y sacó a su hijo de los brazos de Nari para enterrar su rostro en su cabeza. Kama logró mantener la calma bastante bien. Koguma se habría sorprendido honestamente si no lo hubiera hecho, pero ver el dolor y el miedo absolutos en el rostro de su toro a solo 2 pasos de él hizo que los labios de Koguma se apretaran.
Por un segundo, la mirada del jefe del clan se dirigió hacia él. La súplica en el gris ardiente era obvia. Koguma tuvo que reprimir una mueca amarga mientras le hacía un breve gesto con la cabeza. Por supuesto que cuidaría de Kama, siempre lo hacía al final. Más abajo, Kagami se despedía de su esposa y su hijo. Era una mujer de aspecto severo y claramente infeliz con el resultado de su vida, pero su amargura se suavizaba cada vez que miraba al niño que sostenía su mano. El niño, Abiki, parecía haber heredado toda la amargura que sus padres sentían el uno por el otro. Su boca tenía una inclinación natural hacia abajo, los ojos eran bastante pequeños para un Uchiha y su cabello era de un color ligeramente polvoriento, en lugar de negro profundo. Koguma no podía entender realmente por qué Ryujin le había tomado tanto cariño al niño, pero tal vez tenía un carácter atractivo para compensar su apariencia. Un movimiento con el rabillo del ojo le hizo girarse de nuevo hacia la izquierda. Kikyo se acercaba caminando hacia él, seguida de cerca por Susumu. ¿Por qué estás ahí parado, solo? Lo reprendió y apoyó su delgada mano sobre su antebrazo por un momento. No creas que podrás escapar sin que yo te recuerde que debes tener cuidado. Sus ojos se posaron brevemente en Susumu, antes de volver a mirarla. Con un breve asentimiento, murmuró, mejor no hables de Susumu. Él es realmente el irresponsable entre los dos. Ella le dirigió una sonrisa con los labios apretados y se arrebujó en su capa de intrincados bordados, haciendo que algunos de los copos de nieve que se habían acumulado en sus hombros y cabello flotaran hacia abajo. Lo dudo. Hasta donde puedo ver, ambos son igualmente irresponsables y la única persona sensata en su grupo había sido Risu. Eso le hizo resoplar mientras se frotaba la mandíbula. Es cierto. Una sonrisa más genuina le respondió. Cuídense mutuamente, Koguma. Quiero que ambos regresen. Eso le hizo mirarla con sorpresa y cambiar ligeramente de postura. Su comportamiento de los últimos días le hizo preguntarse si Susumu se había atrevido a abordar el elefante en la habitación o si lo había dejado pasar por alto por ahora. Lo digo en serio. Por favor, no hagas nada estúpido y heroico. Solo regresa con él. Vamos, Kikyo-chan. Nunca pensé que te importara, bromeó con su voz ronca, mientras enviaba una mirada inquisitiva a la sonriente Susumu. Por supuesto que me importa. Eres el hermano de Susumu. Eso también te convierte en mi familia. Hizo una pausa por un momento, apretando y soltando los puños en las axilas y levantando los hombros. Cuídate, Kikyo. Cuídate, Koguma. Él le hizo otro gesto con la cabeza y se dirigió hacia la entrada. Dioses, ¿no podían simplemente marcharse de una vez? ¿También huyes de la multitud con los ojos llorosos? Una voz interrumpió sus impacientes cavilaciones. Se giró para observar al rubio Rinkusu. Gengaku. El hombre mantuvo su mirada fija en la multitud con una expresión pensativa. Los ataques nunca hicieron un gran alboroto por ello. Nuestros padres y madres simplemente se despidieron de nosotros, intercambiaron abrazos rápidos y eso fue todo. No hubo promesas que no se pudieran cumplir de todos modos, ni acusaciones pasivas ni demandas de sus seres queridos. Hizo una pausa y mordió el labio inferior, que ya estaba ensangrentado, para mordérselo. Esto es lo que somos al fin y al cabo. Shinobi. Koguma podía oler el aroma de la sangre cobriza mientras Gengaku succionaba la herida y tuvo que reprimir el instinto de lamer la suya. Konoha nos ha vuelto a todos blandos y solo han pasado 6 años desde que los ataques se unieron. Tal vez fuiste blando desde el principio. Todos los guerreros experimentados murieron y se están pudriendo en Yamanoharu. Gengaku se quedó quieto en su acción y liberó su labio inferior de las duras expresiones. ¿Realmente nos odias, no? Ambos hombres se giraron para mirarse, con los brazos cruzados y expresiones igualmente cautelosas en sus rostros. ¿Crees que es una coincidencia que tantos Satake hayan muerto en misiones desde que te uniste? ¿Crees que Kenji, o tu hermano y tu padre, o la madre de Ena Oden habrían caído tan fácilmente? La sangre débil es todo lo que queda. Giró la cara para ver algunos de los ataques que se unían a ellos. 6 hombres y mujeres. El resto se quedó en casa para cuidar a sus cachorros, negándose a luchar. No somos más que una excusa lamentable de nuestros antepasados. Gengaku volvió a morderse el labio inferior mientras lo miraba de reojo. Quizás seas tú quien más te odia. Koguma gritó con resentimiento. Somos unos sabios, ¿no? Sacudió la cabeza y añadió. Ahora me la palabra. La nieve crujió bajo sus pies mientras se alejaba de él. No entiendo por qué Kamas molesta siquiera, las palabras habían sido bajas y nada más que un suspiro silencioso, pero aún así Koguma se estremeció y luego gruñó mientras se alejaba.
Miró hacia la aldea, a la montaña Okage que se alzaba en la distancia, tanto Hashirama como Tobirama mirándolos, a las casas cubiertas de nieve espesa y mullida, lentas crujidas de humo saliendo de la chimenea, las familias despidiéndose unas de otras, los shinobi asustados por lo que estaba por venir. Koguma iba a la guerra por una aldea que despreciaba por completo. Porque el albino no pudo evitar ser atacado durante una conferencia con el Raikage. Debería haber muerto por toda la miseria que les trajo. El equipo Tobirama había estado con lágrimas en los ojos durante días mientras vigilaban su cama en el hospital para ver si sobrevivía o no, saltando con cada sonido, cada brisa y viendo asesinos en todos los callejones y rincones oscuros. Nadie había mencionado siquiera a los guardias que Tobirama había llevado consigo y había abandonado cuando regresó con su Rejin volador. Apretó los dientes y tuvo que alejarse de la vista. ¿No podrían mudarse ya? Una mano cálida le agarró el hombro. Pareces estar de mal humor. ¿Debería estar en uno bueno? Una pausa. Probablemente no. Pero aún así. La mano apretó por un momento antes de retirarse nuevamente. Gengaku es un hombre valiente por molestarse en hablar contigo. Gengaku era un completo idiota por querer restablecer algún tipo de camaradería. Como si a Koguma le interesara eso. Gengaku es un entrometido, como todos los Rinkusu. Uf. ¿Tan malo es lo que dijo? La mandíbula de Koguma estaba tensa cuando se giró para mirar a Kama. Las nubes se acumulaban frente a su rostro cada vez que respiraba, y sus pómulos y nariz estaban sonrosados por el frío. Su sonrisa era algo vacilante, atrapada entre querer ser su yo divertido habitual y ver que Koguma realmente no estaba de humor para nada de eso. ¿Te despediste de tus cachorros? Son tus cachorros también. La figura de Koguma se relajó, sus brazos casi se salieron de su posición cruzada mientras sus labios se separaban ligeramente. No digas eso. ¿Por qué no? Porque no lo son. Había esperado que Kama pareciera dolido, pero algo parecido a compasión cruzó su rostro. No es así como lo ven. ¿Seguro que no quieres despedirte? Los vi ayer por la noche durante la cena. Estaban riendo y sonriendo. Se puso de pie y arrastró los pies. Así que sí, estoy seguro. Te extrañarán. Ya lo hicieron esta mañana cuando los ayudé a ponerse los zapatos y me pidieron que lo hicieras tú en su lugar. Omuji y Tensei se aferraban a la capa de su madre y observaban a la multitud intimidante con ojos llorosos. Tienen 3 años. Lo olvidarán la semana que viene. Kama se estremeció y su sonrisa se borró de su rostro. Suena como si ya estuvieras planeando morir ahí afuera. Kogu, no lo soy. Pero somos shinobi. Esto es lo que hacemos. Esto es lo único en lo que somos buenos. Lo único por lo que seremos recordados alguna vez. Sus dientes crujieron mientras apretaba aún más la mandíbula. Ni siquiera puedo recordar el rostro de mi hermano, su voz, su olor. Lo olvidarán y todo estará bien. Kogu el tono áspero le hizo mirar de nuevo a Kama. ¿Qué? Juro por todos los dioses que si realmente mueres ahí fuera. Se miraron fijamente por un momento. ¿Y luego qué? Kama abrió y cerró la boca, la vacilación le hizo detenerse y considerar sus palabras. Claramente nunca había tenido la intención de terminar su promesa en voz alta. Entonces, ¿quién va a dejar el hedor de las ovejas en mi casa? Siempre lo extrañaría. Una burla incrédula se convirtió en una risa entrecortada e hizo que los ojos de Koguma se iluminaran con calidez. Sus colmillos se asomaron mientras sonreía ampliamente a Kama y aparecieron los hoyuelos en sus mejillas. Los shinobi a su alrededor comenzaban a alejarse de sus familias mientras los líderes del pelotón los llamaban para que se pusieran en fila. Shinobi y Kunoichi pasaban junto a ellos mientras Koguma continuaba mirando la mirada encantada de Kama. Bien. Entonces me aseguraré de que tengas que soportar mi miserable hedor por el resto de tus días. Porque seguro que yo también te extrañaría. Ni siquiera dudó mientras colocaba su mano sobre la mejilla sonrosada del hombre. El toque fue ligero como una pluma y terminó en el segundo en que comenzó, pero Kama no podía dejar de mirar a Koguma mientras se movía para tomar su posición al lado de su hermano. Abandonaron el pueblo con el segundo y tercer pelotón 3 minutos después. ¿Por qué tenemos que estar tan al norte? ¿No podemos ir al frente sur y luchar contra Kiri? Allí hace mucho más calor. Pero no, enviémoslos a la maldita tierra del rayo. En pleno invierno. Juro por Dios que ese albino nos desprecia. Sus ojos color miel se clavaron en su figura mientras finalmente respiraba profundamente después de su perorata. O más bien te odia. Es tu culpa que estemos aquí arriba, Susumu. Si hubiera querido hacerme pagar, nos habría dejado en la costa.
Con un movimiento de muñeca, extendió sus pieles sobre la lona de la tienda que les habían asignado en el campamento principal. Susumu soltó un quejido lastimero y se desparramó sobre la mesa, de pie en el medio, casi tirando al suelo los mapas y los frascos de tinta que había sobre ella. Sí, puede que te guste, pero él también sabe que te preocupas por ti mismo. Esto claramente tiene como objetivo hacerme sentir miserable y, a su vez, hacerte sentir miserable a ti. Joder, ¿así será todo el tiempo? Murmuró Kama en voz baja mientras se sentaba en un taburete y hundía la cara en las palmas de las manos. Koguma estaba luchando por no sonreír con diversión mientras Gengaku miraba con una sensación de profundo temor. Ya se estaban arrepintiendo de esto. Fantástico. Tal vez tengas algo de razón después de todo, Susumu. Tal vez el albino quiere torturarnos a través de ti. Sabiendo que te quejarías y regañarías constantemente y esperando que carguemos ciegamente contra el enemigo solo para escapar de ti. Sigues diciendo nosotros y nosotros, dijo Susumu arrastrando las palabras, con los ojos clavados en Gengaku y Kama, pero realmente no entiendo por qué tienen que dormir en nuestra tienda. Agarró un tintero y lo arrojó hacia la cabeza de Kama, que el ataque atrapó con facilidad. Porque es absolutamente ridículo que los líderes de escuadrón tengan sus propias tiendas de campaña mientras los Chunin se congelan en sus pequeñas lonas de lana. Koguma se acercó a Kama y le quitó el tintero para volver a colocarlo en la mesa. Hay espacio más que suficiente para 4 de nosotros. Pero, Koguma se paró al lado de Susumu y se abrazó a sus hombros mientras se inclinaba hacia abajo y le susurraba al oído. Sin peros. Pero, Susumu, te arrojaré a la nieve si me haces perder la cabeza en nuestro primer día aquí. Le dio una palmadita en el hombro, antes de enderezarse una vez más. Míralo de esta manera. Aumentará la moral de nuestros escuadrones y fortalecerá el vínculo entre nosotros. Ellos serán quienes nos cubran las espaldas allí afuera. E incluso sí, dale un mes o 2 y los números disminuirán lo suficiente para que podamos distribuirnos en más tiendas de nuevo. Estoy seguro de que ellos, hizo un breve gesto con la cabeza hacia Gengaku y Kama, lo necesitarán para su paz mental para entonces. Vivir contigo es una forma de arte. Vaya, eso estuvo oscuro, suspiró Gengaku. Koguma simplemente se encogió de hombros. Simplemente estoy diciendo lo que nadie quiere decir en voz alta. Algunos de los Chunin más jóvenes no tienen ninguna posibilidad, nunca han visto batallas reales. Luchar por tu vida es un concepto extraño para ellos. Tienes suerte de que tu genin no haya pasado la prueba el año pasado durante los exámenes. Pero estoy seguro de que eres muy consciente de eso, ¿no? Había un brillo de complicidad detrás de sus ojos pequeños mientras le lanzaba una mirada. Gengaku se movió en su lugar y su expresión se endureció. Todos sabían que la guerra se avecinaba. Solo el estúpido sensei dejó que su equipo se graduara. Prácticamente firmaron su sentencia de muerte. Maldito ataque, gruñó Susumu. Dejando que otros carguen con la culpa para que los suyos puedan salirse con la suya. Al fin y al cabo, todos sois unos cabrones fríos. Kama le lanzó una mirada asesina. ¿Tú también eres un ataque, lo sabes? Oh, no estoy de acuerdo. Susumu se levantó de su lugar y envolvió su brazo alrededor de la cintura de Koguma mientras compartía una sonrisa maliciosa con él. Soy un Kuma. Un poco diferente si me preguntas. Koguma sacudió la cabeza y se soltó de su abrazo. No puedo creer que ya te estés ganando enemigos entre tus aliados. Si quieres echarlos de la tienda, se me ocurren 10 formas distintas de hacerlo sin tener que temer que te corten el cuello mientras duermes. Ah, pero nunca les permitirías hacer eso. Se le escapó una carcajada. Es cierto. Pero por ahora, se revolvió el pelo, lo que hizo que Susumu se agitara y tratara de escapar de su alcance. Kama y yo nos presentaremos ante el mando principal y nos asignarán. Todavía no puedo creer que haya llegado a ser líder de escuadrón, murmuró su hermano mientras intentaba cepillarse el pelo. Esto le valió un gesto ofensivo por parte del hombre de cabello plateado mientras seguía a Koguma fuera de la tienda. Koguma tuvo que reprimir una risa mientras se abría paso entre la multitud de shinobis que zumbaban reunidos entre los árboles. No había necesidad de alentar a Kama en su comportamiento, incluso si era absolutamente hilarante. Los otros shinobi se apartaron voluntariamente para dejarles paso. Koguma, con su imponente figura, y Kama, con su cabello plateado, se distinguían bastante al abrirse paso entre ellos. Tiendas, algunas tan grandes como las suyas, en las que un hombre adulto, que era de un tamaño razonable, podía permanecer de pie, y otras tan pequeñas que uno tendría que arrastrarse dentro para poder descansar un poco.
Exactamente el tipo de tiendas lamentables de las que quería librar a su escuadrón, las conocía demasiado bien por su propia vida en la carretera. Dormir debajo de una cabaña hecha de ramitas y hojas era más cómodo. Y más cálido. ¿No podemos simplemente echar a Susumu y quedarnos con la tienda para nosotros? Bromeó Kama mientras saltaba a su lado y le lanzaba una mirada torcida para colmo. Ante eso, él arqueó las cejas. Ahora, Kama, hasta donde yo sé, tú y Gengaku habían sido asignados como equipo. Capitán y co-capitán. En cualquier caso, ustedes dos o yo y Susumu tendríamos que irnos. Ah, vamos, Kou. Sería mucho más divertido si solo fuéramos tú y yo, se inclinó hacia él y bajó la voz. Koguma casi tuvo que resoplar. Agarró a Kama por la nuca y se inclinó para responder. ¿Algo específico en mente? Kama se tensó bajo su suave agarre y las palabras ronroneadas, y se le puso la piel de gallina por toda la piel desnuda. Oh, a Koguma le encantaba esto. Ese idiota no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Bueno, Koguma tampoco, para ser honestos. Con ese pensamiento dando vueltas en su mente, lo soltó de nuevo y siguió caminando. No sé qué pienses tú, pero yo planeo beber, pelear y cazar. Básicamente, divertirme mucho con eso. Eso hizo que Kama se tambaleara, ladeando la cabeza y mirando hacia adentro como si no estuviera seguro de la repentina declaración de Koguma. ¿Por qué? Ahora una profunda y sincera sonrisa se extendió por el rostro de Koguma. Porque es lo que hacíamos allí, antes de venir a Konoha. Vivir el día a día. Sin ninguna preocupación en el mundo. Aspiró profundamente el aire helado y limpio hasta que le picó la nariz, la garganta y los pulmones. Solo que ahora no tenemos que preocuparnos porque nos llegue comida al estómago. Su alegría vaciló antes de desplomarse. ¿Alguna vez me contarás cómo fue la experiencia allí? Se aventuró a preguntar Kama después de un rato, notando claramente su cambio de humor. No. No creo que lo haga. La tienda del comandante finalmente se alzaba sobre las demás que la rodeaban y una multitud de otros Jounin ya se estaban moviendo para entrar. Hizo una pausa, con expresión reflexiva. Susumu dijo que fue el momento más feliz de su vida. Supongo que lo fuimos, en cierto sentido. Alzó la mano y se frotó la mandíbula. Pero también tenía miedo por ellos todos los días, todas las horas, todos los segundos. ¿No lo eres ahora? Para él, quiero decir. Sus miradas se cruzaron. Koguma se burló mientras se cepillaba el pelo canoso. ¿Qué clase de pregunta es esa? Siguió caminando, sin importarle si Kama lo seguía o no. Entró en la tienda y se sintió abrumado por la gran cantidad de líderes de escuadrón que lo atendían. Su mirada se deslizó por el espacio y encontró un lugar algo despejado más atrás. Una vez más, todos se separaron mientras él se abría paso, algunos de los Inuzuka gruñeron mientras daban un paso saludable hacia atrás. Aparentemente no habían olvidado su pequeña lección sobre uno de los suyos. Kama lo había seguido en su sombra, por lo que ambos hombres se encontraron ahora de pie justo en la lona de la tienda, pero debido a sus alturas aún podían ver todo claramente en el medio. Un Nara estaba de pie ante una mesa con todo tipo de mapas. Aparte de todos los piercings que adornaban sus orejas, parecía bastante sombrío. Su pelo oscuro y puntiagudo cortado corto, la ropa típica de un Jounin y su mirada ligeramente nerviosa, aunque sus ojos reflejaban inteligencia. Muy bien, líderes de escuadrón, comenzó a decir con cierta prisa, como si su cerebro fuera mucho más rápido de lo que su boca podía seguir. Nuestro pelotón consta de 5 escuadrones, 3 equipos por escuadrón, 3 personas por equipo, lo que hace un total de 45 shinobi. Si sumamos a los 2 capitanes y co-capitanes, son 55. Ahora, estas 55 personas tendrán que coordinarse con los otros 2 pelotones en este frente, trabajando en tándem, trabajando en solitario. 165 personas. Es un maldito dolor de cabeza y un montón de papeleo. Hizo una pausa para finalmente tomar una bocanada de aire muy necesaria. Es por eso que probablemente tuvieron la grandiosa idea de dejar que Nara se hiciera cargo de esto, se burló. Así es como va a ser. Cada escuadrón hará exactamente lo que se le diga. No hay margen para maniobras, ningún Jounin que piense que necesita ser heroico o tonto o que busque una simple emoción o que no pueda mantener la calma. Juro que si atrapo a alguno de ustedes arruinando toda esta operación, los ataré con una sombra y los dejaré en la frontera con Kumo completamente desnudos. Si tienen suerte, morirán de hipotermia antes de que sus extremidades se congelen o el enemigo los encuentre. Sus ojos se clavaron en todos los que estaban en la habitación. Nada de viajes en solitario. Respiró hondo otra vez.
Dicho esto, por supuesto eres un Jounin de Konoha y tendrás que tomar decisiones en fracciones de segundo en el campo. No quiero hacerlo, pero tengo que confiar en tu capacidad para tener un sentido razonable del juicio. Y para no complicar demasiado las cosas, el líder del escuadrón es el que manda. Tu segundo al mando es realmente solo eso. Solo intervendrán una vez que caigas muerto. Nunca antes de eso. Si mueren, bueno, mala suerte. Asigna uno nuevo o lidia con él. Pero no te atrevas a joder mis planes. Kama le lanzó una mirada y puso los ojos en blanco mientras murmuraba. ¿Alguna vez podremos escucharlos? Una pequeña figura de madera se le lanzó de repente a la cara y, como Kama tenía los brazos cruzados, no pudo reaccionar a tiempo para atraparla. En cambio, la mano de Koguma se lanzó hacia adelante y detuvo el objeto antes de que cayera contra su sien. Levantó una ceja mientras sostenía el pequeño triángulo rojo, antes de tragárselo de vuelta al Nara que lo había lanzado. Yo había vetado su decisión de convertirte en líder de escuadrón, Atake-san, pero aparentemente ayuda a ser el hijo de un líder de clan, ¿no? Gruñó mientras atrapaba la figura a cambio y le lanzó a Kama una mirada desagradable. Todos los demás Jounin estaban disfrutando del espectáculo, algunos luciendo claramente complacidos de que Kama ya estuviera en la lista de favoritos de su comandante. En lugar de gruñirle de vuelta, o incluso mostrarle los dientes como Koguma había pensado que haría, Kama simplemente le envió a él y a ellos una mirada poco impresionada y aburrida. Eso pareció irritar aún más al Nara antes de que tomara algunas respiraciones para calmarse y volviera a su explicación. Como quería decir, las firmas en la declaración de guerra ni siquiera se han secado, por lo que Kumo probablemente no esperaba que reaccionáramos tan rápidamente. Usaremos este momento de sorpresa para ganar ventaja. Rápido y veloces como queremos hacerlo. El invierno realmente no es momento para estar en guerra y solo funcionará como una desventaja para nosotros ya que no estamos acostumbrados a este clima. Entonces, dijo arrastrando las palabras mientras desenrollaba un mapa y procedía a colocar las pequeñas figuras en él. El escuadrón 1 tomará el paso de montaña, seguramente moverán sus trenes de suministros a través de él. Necesito que esté bloqueado, pero no volado. También es nuestra propia forma de pasar si alguna vez queremos evadir a Kumo. El escuadrón 2 se quedará en el Mar del Sur, para evitar que usen las aguas para moverse en su lugar. El norte no debería ser un problema ya que está congelado durante esta época del año y hace tanto frío que solo lo usará Kumo si comienza a sentirse desesperado. Luego, el escuadrón 3 se mantendrá en los valles de las montañas del noroeste. Asegúrense de que nadie se escape. Y por último, los escuadrones 4 y 5 cubrirán el área más grande. Ustedes son responsables de las montañas del este. Su mirada se posó en Koguma y Kama. Deberíais estar muy familiarizados con ellos, ¿no? Kama no pudo evitar burlarse amargamente. Nos estás enviando a las malditas montañas Atake. ¿Qué mejor lugar para tenerte? Respondió Nara con una sonrisa maliciosa. El plan para enfrentar al enemigo es el siguiente. Kama se giró para mirar a Koguma, con las cejas fruncidas y la boca fruncida hacia abajo, mientras Nara seguía divagando en el fondo. ¿Nos están enviando a las montañas Atake? ¿Qué esperabas? Respondió Koguma con su tono brusco. Lo había asumido en el momento en que supo a qué frente él y los otros Atake habían sido enviados. Sus tierras natales eran complicadas y la naturaleza implacable. Uno tendría que saber dónde pisar, especialmente durante el invierno, cuando todos los caminos razonables estaban cubiertos de nieve. Más aún, estaba seguro de que algunas de las trampas colocadas por sus parientes todavía estaban activas y sabía con certeza que la mayoría de las trampas de los Kuma estaban vinculadas a su chakra. No en lo más mínimo debido a las habilidades de sellado de su madre y abuela. El chakra de ataque con su firma blanca era único. Pensándolo bien, estaba seguro de que nadie había estado en el bosque Kuma desde la caída de su clan. Bueno, al menos hasta que Yasashiko no había regresado para echar un vistazo o visitar la tumba de su tío, se pellizcó los labios y abrió y cerró los puños a los costados. Yamanoharu también estaba en estas montañas. Koguma y Kama abandonaron la tienda 3 horas después en silencio, ambos hombres sumidos en sus propios pensamientos, antes de regresar a su tienda. Oye, ¿todavía estás vivo?, dijo Kama con voz pausada mientras se dejaba caer en la silla en la que había estado sentado antes. Susumu le dirigió una mirada dura antes de que volviera a pulir su espada. Gengaku estaba sentado a la mesa leyendo un pergamino. Al principio, solo les había dedicado una mirada rápida, pero algo en sus expresiones debió de hacerle detenerse, porque preguntó: ¿qué está pasando?
Koguma se sentó en el suelo junto a la silla de cama y se apoyó en ella, con la nuca apoyada sobre la parte superior de su pierna izquierda. Estamos estacionados en las montañas Atake. Gengaku bajó lentamente el pergamino, con la boca bien abierta antes de empezar a morderse el labio inferior una vez más. ¿Qué? No se podía saber si estaba confundido por la declaración de Koguma o por su posición. La mano de Kama bajó vacilante hasta su cabeza, con el rostro entre perplejo y feliz. Muy lentamente, comenzó a rascarse la parte superior mientras respondía con voz ronca. Escuadrón 4 y 5. Compuesto principalmente por Atake. Estamos estacionados en nuestras tierras natales. Koguma había cerrado los ojos y se había relajado bajo la administración, por lo que no notó la mirada fija de Susumu ni los labios apretados de Gengaku como si fuera a hacer algún comentario. Por un momento, Kama incluso miró a Susumu, como si él también no pudiera creer lo que estaba sucediendo, pero pareció reconsiderarlo rápidamente y, en cambio, miró sus dedos que se deslizaban por el cabello de Koguma. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó Susumu, tenso y anticipando como si estuviera esperando que Koguma realmente notara lo que estaba haciendo y se alejara de ello. 15 años, 6 meses y 8 días, murmuró su hermano. Sus ojos pequeños se abrieron de golpe y miraron fijamente a través de la lona verde que cubría sus cabezas. Kama se detuvo, claramente inseguro de si debía continuar ahora. Una serie de emociones atravesaron su rostro bronceado, terminando en su habitual ceño fruncido con el profundo pliegue entre las cejas y líneas junto a la boca. Apretó y soltó los puños, y en un movimiento rápido se levantó y salió de la tienda sin decirle una palabra más. Los tres hombres se miraron fijamente, incrédulos de que aparentemente lo único que había molestado a Koguma había sido la perspectiva de regresar a su tierra natal, no que hubiera buscado activamente sentarse cerca de Kama o dejar que se arrastrara por su cabello. Eso realmente pasó. Suspiró el hombre de cabello plateado. Susumu volvió a pulir su espada con bastante rigor. Si le rompes el corazón, te destrozaré la mente con un genjutsu hasta que no seas más que un imbécil babeante. ¿Yo, qué? Entonces, ser denso debe ser cosa de Atake, murmuró, lo que hizo que Gengaku soltara una carcajada de sorpresa. El hombre de cabello claro le dirigió una mirada asesina y luego continuó con sus duros ataques a su ar. Los ojos de Kama se movían de un lado a otro entre él y la entrada de la tienda, con la mano todavía colgando en el aire. Estás bromeando. No puedes estar sugiriendo en serio. Con un fuerte sonido metálico, arrojó su espada al suelo y levantó el dedo hacia él. Será mejor que escuches con atención, Atake, porque solo voy a decir esto una vez. ¿Crees que este es Koguma? Este alegre, abierto y sensible. Lo conozco desde hace 15 años. 15 años. Y siempre ha sido brusco y duro, pero demuestra que realmente se preocupa a través de pequeños momentos, pequeños gestos. Un hombre de pocas palabras amables y de aún menos momentos reconfortantes en privado. Su dedo señaló la entrada de la tienda. Este no es Koguma. Se levantó de su lugar y se acercó a Atake. Y tengo una teoría. La tengo. Supongo que, ya que parecías tan sorprendido por lo rudo que era Koguma cuando llegamos a Konoha y lo normal que consideras que es su felicidad, supongo que así era antes de que su tío muriera mientras dormía, antes de enterarse de la muerte de su padre a través de una invocación disipada o ver cómo le cortaban la cabeza a su madre. Y supongo que así es él, tal como es a tu alrededor. Como siempre ha sido a tu alrededor, porque siempre ha estado enamorado de ti. Su cabeza se giró hacia Gengaku, que había agachado la cabeza y miraba la lona que cubría el suelo, gruñendo al ver la respuesta escrita en todo el rostro del hombre de cabello rubio. No lo mereces así. Y no entiendo por qué eres tú quien lo hace ser así. ¿Por qué tienes que ablandarlo? Tú, con tu acoso, tus presiones y tu egoísmo. Y me hace preguntarme, ¿en serio querías que volviera a ser así porque le haría bien o porque echabas de menos tener al menos una persona que no te odiara? ¿Alguien que nunca te criticara por nada? Sus siguientes palabras fueron casi un siseo y ardían de odio. Rómpele el maldito corazón una vez más y haré que te arrepientas del día en que lo conociste. Puede que te haya perdonado por dejarlo atrás, pero yo nunca lo haré. Lo recordaré por él. Siempre recordaré al pequeño niño desnutrido y de ojos apagados luchando por contener las lágrimas de alivio en el momento en que lo acogimos. Respiró con dificultad y dio unos pasos hacia atrás para calmarse, alejándose del cuerpo inmóvil y en blanco de Kama. Ahora, si me disculpas, probablemente tenga que sacar a Kogu de algún maldito cuerpo de agua y salvarlo de morir congelado o de contraer neumonía. Porque a veces hace eso cuando está molesto. Otra mirada de odio. ¿Acaso lo sabías?
¿Acaso te molestaste en notarlo realmente en los 4 años que hemos estado en Konoha? El silencio respondió a su pregunta. Los mapas que estaban sobre el escritorio crujieron con una brisa helada cuando Susumu salió de la tienda. El cuero crujió y las placas se sacudieron mientras Koguma ajustaba las correas a las sombreras de Susumu, untándolas con un poco de cera de abejas mientras avanzaba. Los sonidos se calmaron de inmediato, especialmente una vez que agregó el relleno de lana entre las placas para silenciar su repiqueteo metálico. Moviendo su rostro de izquierda a derecha para captar la luz sobre el hierro ya opaco, tomó un trapo mojado en aceite oscuro para armas y cubrió con él los últimos puntos brillantes. Susumu, mientras tanto, había estado ocupado recogiéndose el pelo en un moño alto en la nuca, para apartarlo de su cara y hacerlo menos visible con su color claro. Koguma ajustó el escote de su gruesa camisa debajo, para cubrir su garganta y protegerlo del frío del exterior. Una vez terminado, le dio unas palmaditas en los hombros a su hermano y se giró para ponerse su propia armadura. Renunció a las sombreras porque se hundían en las cicatrices del lado izquierdo de su cuello, incluso cuando llevaba el grueso jersey de cuello alto de lana debajo y, en su lugar, se ató el pecho y la espalda con una tela de algodón alrededor de la cadera. Susumu lo ayudó a ajustar las correas de los hombros, teniendo que ponerse de puntillas para alcanzarlo y le administró cera de abejas en los puntos aún chirriantes. Mientras Koguma estaba ocupado atando el kodachi de su tío en su cadera y el odachi de su padre justo debajo, sintió un tirón en su cabello. Se volvió hacia Susumu, que sostenía un mechón de su cabello blanqueado y lo hacía rodar entre las yemas callosas de sus dedos. Intercambiaron una mirada, lo que provocó que Susumu lo soltara de nuevo. Koguma se cepilló el cabello en su forma desordenada habitual y lo sacudió frente a su frente. Por un momento se preguntó si tal vez se estaba volviendo demasiado largo, pero aún no le llegaba a las cejas. Con un encogimiento de hombros, se dio la vuelta y se ató la bolsa de armas a la espalda baja y luego se unió a Susumu en la entrada de la tienda. Salió primero, su hermano se acercó detrás de él, con su propia katana atada a su costado. Afuera, en la nieve, 18 personas estaban alineadas, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y de pie en posición de firmes mientras Koguma se unía a Gengaku y Kama que ya esperaban afuera. Apoyó la mano en la empuñadura de su kodachi y observó a sus 2 escuadrones. Los 6 ataques les habían sido asignados, 4 de los cuales se unirían al liderazgo de Kama y 2 al suyo. De los 2, uno era el joven Okami que había cuestionado su reacción durante la reunión del clan cuando Sutoro había anunciado la masacre de los Kitsune. El otro era el hombre de mediana edad al que había asustado al otro lado de la habitación mientras se burlaba de Kama. Luego estaba Ite, otro civil que había estado allí el día que había visto a Yasashiko, y el resto eran, sorprendentemente, Uchiha. Tuvo que reprimir una mueca cuando vio a Naomaki, no porque no le gustara el hombre, pero ver su rostro inmediatamente le recordó el cuerpo frío de Madara. Dejó que sus ojos vagaran por su escuadrón, hasta que comenzaron a moverse ligeramente bajo su mirada. Serán los primeros forasteros traídos a los bosques Kuma por uno de ellos en más de 400 años. El silencio se extendió sobre su grupo nuevamente mientras miraba fijamente los picos nevados a lo lejos. Qué irónico que tendrán que defender las tierras, mis tierras natales, a mi lado como extranjeros en estas montañas. No por su bien, sino por Konoha. Sangrarán y morirán en un lugar extraño, liderados por un extraño. Sus labios se tensaron y el pliegue entre sus cejas se profundizó mientras miraba fijamente a las figuras una vez más. Pero déjenme asegurarles, la sangre que derramarán y la vida que perderán, mis tierras los recordarán y los honrarán por ello. Cada lucha librada con valentía, con honestidad, con convicción es una reconocida por nuestros dioses. Pueden ser criaturas volubles y crueles, pero les concederán un lugar en su mesa si llega su día. Se pellizcó los labios con cruel diversión. Si eso es lo que quieres. Tranquilo murmuró, haciendo que el hombre se relajara de su postura tensa. Mi nombre es Koguma, como algunos de ustedes saben bien. Este de aquí hizo un gesto brusco con la cabeza hacia Susumu, que estaba detrás de él. Es Susumu. No quiero apellidos. Somos un escuadrón y saber nuestros nombres de pila debería ser lo mínimo que podamos concedernos el uno al otro. Respiró profundamente el aire fresco de la mañana. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿practicas esos discursos o simplemente te salen con facilidad? Preguntó Susumu arrastrando las palabras a sus espaldas. Koguma hizo todo lo posible por contener la expresión de disgusto que le hacía parpadear furiosamente. Los hombres que tenía delante parecían estar entre la diversión y la incredulidad mientras se movían con dificultad y trataban de contener una sonrisa o una carcajada.
Muy espontáneo, te lo aseguro. Injusto. Está bien, gritó por encima de los lloriqueos de su hermano. Nos iremos en 5 minutos. Mientras su escuadrón se dispersaba para prepararse o tomar una última taza de té, se dio la vuelta y vio a Susumu, que sonreía burlonamente. Te digo que conquistaste al civil en el momento en que le prometiste un banquete con los dioses, pero él se enamoró perdidamente de ti cuando le prohibiste el uso de apellidos. Pobre hombre, si solo se necesita tan poco para agradarle. Extraño, siempre había pensado que el civil lo rechazaba después de toda la cumbre de los Kage. Ah, eres un hombre agradable, dijo su hermano arrastrando las palabras mientras observaba a su escuadrón charlando entre sí, formándose grupos claros entre ellos. Uchiha y Ataque manteniéndose solo Seite y el civil a un lado. No lo soy en absoluto. No seas mentiroso. Respiró ahogadamente mientras se agarraba el pecho teatralmente. Nunca lo haría. Una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro, iluminando sus ojos mientras lo hacía. Tarareó en respuesta, pero Susumu pudo ver el afecto oculto y sonrió ampliamente. ¿Ya terminaste? Gritó Kama, con los brazos cruzados frente al pecho y la expresión inexpresiva. Koguma frunció el ceño y se limitó a frotarse la mandíbula como respuesta. Se acercó al grupo y gritó. Muy bien. Movámonos. Su escuadrón tomó la delantera hacia el este y no le dedicó ni una mirada más a Kama, mientras que la mirada de Ataque seguía fija en su figura, hasta que él también le gritó a su escuadrón que se pusieran en movimiento. Susumu ni siquiera necesitaba un mapa para saber que se acercaban al antiguo territorio Ataque hacia el final de la tarde. El hecho de que Koguma se pusiera cada vez más tenso y tranquilo era indicio suficiente de ello. Cuando perdió el ritmo en una pequeña cornisa rocosa entre pinos altos y espesos, con las fosas nasales dilatadas, supo que probablemente habían llegado. ¿A qué huele? Susurró mientras aceleraban el paso nuevamente y el escuadrón se abstuvo de hacer comentarios sobre la repentina tensión. Al principio, no pensó que respondería, hasta que murmuró, pasas. Piñas. Corteza. Otro olor profundo. Tierra oscura y profunda. Musgo. Ramitas muertas. Su mirada se volvió ligeramente opaca mientras agregaba en silencio. Algodón firmado, carne quemada, sangre y miedo. La nieve caía en montones espesos de las ramas pesadas con un suave golpe cuando pasaban. El té de menta de mi madre. El pulimento para armas de mi padre. La miel que mi tío comía directamente de los panales, masticando la cera incluso una hora después. Las pieles en las que dormía todas las noches. El granito cálido de nuestra base de operaciones mientras la fogata lo calentaba. De repente, sus ojos volvieron a centrarse en el paisaje que los rodeaba, hasta que se giró para mirarlo. Hogar. Una mirada extraña se dibujó en su rostro, frunció el ceño y levantó la boca. Tarareó. Sí, huele como a casa. Idioma. Tarareó de nuevo, sus ojos saltones movían de un lado a otro. Hemos instalado un campamento a 15 kilómetros al noreste de aquí, gritó para que el escuadrón pudiera oírlo. Manténganse cerca en formación. Pronto habrá trampas. Sería una pena tener que sacarlos de ellas. Susumu echó un vistazo por encima del hombro. Los hombres parecían un poco mareados. Tenían que haberles contado historias sobre las tierras Ataque antes de dormir cuando eran niños para justificar el miedo ingenuo que se reflejaba en sus rostros. Su mirada se centró más en ellos, hasta que sus ojos se encontraron con los de Kama. Si las miradas pudieran matar. Qué lástima que no lo hicieran. Infieme. El Uchiha que tenía delante se arrodilló y apretó el puño contra su pecho, lo que hizo que las cejas de Koguma se dispararan hasta la línea del cabello. Levántate, hombre. No hay necesidad de nada de eso, agregó un poco más gentil y guardó el palo que había usado para dibujar sus planos en la nieve. El hombre dudó, con expresión insegura mientras se atrevía a mirarlo y luego a buscar ayuda de sus compañeros. Pero ellos simplemente se pusieron de pie y evitaron su mirada. Con movimientos lentos, se puso de pie, se acordó de quitar la mano del pecho y, en su lugar, la colocó detrás de la espalda con la otra. 20 shinobi enemigos avistados a 5 kilómetros al sureste de aquí. Como dijiste, abandonaron la ruta alrededor de la roca después de que uno de ellos perdió la pierna y ahora están tratando de abrirse camino por la empinada ladera que se encuentra 10 minutos más abajo. Koguma giró la cara hacia la izquierda, como si pudiera verlos subir por la pendiente. Debido al ángulo, había poca nieve allí y prometía una aproximación más fácil para subir a la montaña, si uno usaba los árboles como anclas. Un error que muchos habían cometido antes que ellos. La nieve era escasa allí porque las avalanchas la arrastraban con frecuencia.
Sin mencionar que perder el equilibrio los llevaría al valle de abajo. Ningún hombre podría sobrevivir a una caída de 500 metros como esa. Creo que ya es hora de que les mostremos lo cruel que puede ser la naturaleza aquí arriba. Se volvió hacia el civil. ¿Nombre? El hombre se puso firme. Hiro Koguma Taicho. ¿En qué te especializas? Observó la línea de tiza roja en sus pestañas inferiores, el cabello castaño salvaje, sellos pirotécnicos para ser exactos. Los demás del escuadrón lo observaron con interés. Hago estallar cosas, Taicho. Susumu resopló a sus espaldas e incluso en los ojos pequeños de Koguma apareció un brillo divertido. Bien. Entonces harás exactamente eso. Volar cosas por los aires. Se inclinó hacia adelante, tomó su bastón y lo apuntó al dibujo en la nieve. Esa ladera es conocida por los deslizamientos de tierra durante la primavera y el otoño y las avalanchas en el invierno. Aquí arriba, señaló un dibujo aproximado de la cima de una montaña. Debería haber nieve más que suficiente para enterrar la totalidad de Konoha, si quisiéramos. El sol ya tuvo tiempo de brillar sobre ella durante los últimos 3 días, así que estoy seguro de que no hará falta mucho para hacerla descender rápidamente. Consigue un compañero que vigile cualquier movimiento sospechoso de las masas, mientras empleas tus sellos aquí, aquí y aquí. Terminó la última X en el suelo. Entonces sal de ahí. Es un milagro que haya resistido tanto tiempo. Koguma se giró para mirar a los otros 8 hombres. Estaremos listos para eliminar a cualquiera que logre resistir el ataque. La nieve será profunda y estará llena de bolsas de aire, así que usa chakra para permanecer en la cima. Una vez que te abras paso y no nos demos cuenta, te asfixiarás antes de que finalmente lo hagamos. Usa los árboles que se sostuvieron como anclas y lánzate de uno a otro. Elimínalos como la presa que son. El hombre que inicialmente había informado se tensó una vez más cuando se volvió hacia él. ¿Nombre? Uchi hizo una pausa al ver los labios de Koguma apretarse. Asa, Taicho. Asa-san, te unirás a Hiro-san y usarás tu Sharingan para asegurarte de que la nieve no nos lo quite. Sí. Tienes media hora para hacerlo. Haz que cuente. Ambos hombres no pudieron resistirse a hacerle una rápida reverencia antes de marcharse. El resto, prepárense, nos vamos en 2 minutos. Sí. Koguma se dio la vuelta y le dio un rápido golpe en la cabeza a Susumu antes de avanzar hacia la posición de Kama y Gengaku. Ambos hombres también estaban esperando informes de su escuadrón, ya que habían acordado dividir su atención entre el lado sur y el norte de la colina. Hemos encontrado 20. Nos ocuparemos de ellos. No te sorprendas si ves que la montaña se desmorona. ¿Una avalancha? Murmuró Kama, dirigiendo la mirada hacia los picos del sur. Así es. ¿Qué mejor bienvenida que esta para nuestros invitados? El hombre de cabello plateado se detuvo, su respiración temblaba frente a su rostro. Ten cuidado, no te dejes arrastrar. Koguma le lanzó una mirada inexpresiva. Prefiero tener cuidado, mi escuadrón no lo hará. Es probable que sea la primera vez que algunos de ellos experimentan una nieve así, un frío así, a juzgar por sus miserables temblores. Volvió a mirar a los primeros que ya se estaban reuniendo para despegar. Cuídense. Saltó de nuevo desde la cornisa y se unió a su hermano, oyendo cómo sus dientes castañeteaban miserablemente. Te calentarás bastante pronto, bromeó. Espero que así sea, o perderé los dedos de los pies antes de mañana por la mañana. Se pusieron en movimiento una vez que los 9 shinobi estuvieron reunidos, con Koguma y Susumu a la cabeza. La nieve se acumulaba en montones contra algunos árboles y rocas, lo que a veces los hacía más altos que Koguma, mientras que otros lugares estaban barridos por los vientos helados de los últimos días. Esto hizo que su viaje fuera largo y extenuante y, por supuesto, agregó el miedo de un enemigo acechante después de cada ventisquero que no podían pasar por alto. Pero Koguma era constante e inquebrantable en su ritmo, lo que pareció darles a sus hombres algo de coraje también y navegaron más allá de las trampas colocadas por sus antepasados, o cualquier abismo oculto en el suelo, con facilidad. Sus ojos recorrieron las regiones superiores en intervalos más cortos a medida que el ángulo de la ladera se hacía más pronunciado. En algún momento, los primeros hombres comenzaron a deslizarse de lado a lado mientras avanzaban, necesitando siempre doblar ligeramente la pierna izquierda para mantenerse erguidos contra el suelo. Cerca de unas rocas irregulares que sobresalían de la nieve, Koguma levantó el puño e hizo que su escuadrón se detuviera detrás de ellos. Cuando todos se calmaron, Susumu y los demás también notaron el sonido distintivo de los hombres llamando y respirando pesadamente mientras clavaban sus anclas en el suelo.
No podían ver a los enemigos, pero si las fosas nasales dilatadas de Koguma eran algo por lo que guiarse, definitivamente podía olerlos. Levantó su dedo y señaló hacia abajo sobre la gruesa capa de nieve que se extendía ante ellos. Solo entonces los demás notaron pequeñas huellas en la nieve y, siguiéndolas, encontraron a los culpables. Eran pequeñas bolas de nieve que habían caído por la ladera. Colocó sus manos en el sello del perro y lanzó una mirada interrogativa alrededor de su escuadrón. Les tomó un momento entenderlo, pero inmediatamente Ite y otros dos Uchiha asintieron. Él les devolvió el saludo y les mostró los sellos para el jutsu de tierra que tenía en mente. Nuevamente, asintieron. Luego se dieron la vuelta y esperaron. La explosión fue silenciosa, o simplemente demasiado lejana para ser escuchada. Incluso el estruendo de la avalancha que se acercaba era casi imperceptible. Fue la tensión de Koguma y su mirada fija en las bolas de nieve que caían lo que alarmó a los demás de que se acercaba el enorme muro de nieve. Solo cuando los primeros árboles crujieron y se rompieron en la distancia y un estruendo recorrió la tierra, oyeron los gritos de pánico de sus objetivos. Koguma y los otros tres movieron en sincronía mientras corrían a través de los sellos y extendían las rocas afiladas que se adentraban profundamente en la tierra para extenderse y cubrirlas como un acantilado extendido. 2 segundos después, la nieve pasó rápidamente por encima de ellos, atenuando la luz en su pequeño nicho y haciendo que la respiración de algunos de los hombres se acelerara por el miedo de que esas grandes masas pasarán corriendo justo encima de sus cabezas. Koguma agarró apresuradamente a uno de los Uchiha que se había desviado demasiado de su manga y lo acercó más a su costado, para que no fuera arrastrado por la corriente. Después de un rato, el estruendoso sonido se fue apagando hasta que se quedó en un tono crepuscular que brillaba a través de las grietas de los montones de nieve que los bloqueaban. Koguma simplemente le hizo un gesto a Susumu, quien se deshizo de él con un pequeño jutsu de viento suyo y luego salió. El paisaje era completamente irreconocible. Los árboles que antes habían alcanzado los 60 metros de altura, ahora solo tenían el doble de la altura de un hombre adulto. Cualquier marca, ya fueran piedras, abismos o rocas, estaban cubiertas por la nieve, dejando todo en un blanco monógamo, interrumpido por algunas depresiones más profundas que marcaban árboles o bolsas de aire. Tras inhalar profundamente el aire fresco, Koguma se dirigió hacia donde habían estado los enemigos, sacando su kodachi mientras lo hacía. El primer shinobi que se abrió camino para salir de un domo de tierra ni siquiera tuvo tiempo de notarlo antes de que perdiera la cabeza. El siguiente fue más cauteloso y bloqueó el ataque de Koguma con su kunai, hasta que recibió una puñalada en la espalda con la katana de Susumu. Uno por uno, el escuadrón avanzó a lo largo de los árboles que se asomaban y se encargó de cualquier shinobi que hubiera sobrevivido a la terrible experiencia. Koguma llegó incluso a deslizarse por la empinada colina con chakra brillante cubriendo sus pies, saltando de izquierda a derecha, a veces deteniendo su impulso enganchando su mano alrededor de un tronco y lanzándose hacia los lados. La nieve era mucho más delgada aquí, ya que la mayor parte se había derramado por el acantilado más abajo, por lo que algunos enemigos habían logrado aguantar y esperar a que pasara la avalancha. Pero tener que mantener el equilibrio, recuperarse de sus esfuerzos y luchar contra sus extremidades temblorosas por la adrenalina, hizo que fuera muy fácil para él derribarlos. A los hombres que se perdió en su camino hacia abajo, simplemente los atacó. Cuando cortó la garganta del último hombre y lo tiró al suelo, Susumu se deslizó hasta quedar a su lado, mientras mantenía los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Parecías una pelota de goma aterradora. ¡Guau! Apuesto a que se cagaron en los pantalones. Algunos lo hicieron. Compartieron una sonrisa salvaje, ambos bastante satisfechos con lo bien que había resultado. Tienes que mostrarme cómo hiciste el deslizamiento sobre la nieve. Se vio divertido. Lo es. Se acercó de nuevo a su escuadrón, con Susumu siguiéndolos de cerca. Es lo que hacíamos cuando caía la nieve. Mi madre era increíblemente buena en eso. Lo hacía parecer algo natural, como un baile. Llegaron con el resto del equipo con las mejillas sonrosadas y jadeando por haber tenido que luchar para subir la colina. Para entonces, Hori y Asa también se habían unido a ellos, ambos luciendo sin aliento pero muy satisfechos. Koguma les envió a todos una sonrisa que mostró sus colmillos, lo que hizo que algunos de ellos dudaran en corresponderle. Bien hecho. ¿Alguna lesión? Genkai se lastimó un poco al chocar contra un árbol en su deslizamiento, dijo Naoaki, lo que le valió una mirada asesina avergonzada por parte de uno de los otros Uchiha, que estaba bastante ocupado escondiendo sus manos en los pliegues de su capa. Si eso es todo, creo que Ite-san se las arreglará para encargarse de ello.
Dejó que su mirada vagara por el paisaje. Reúnan los cuerpos y tírenlos por el acantilado como advertencia para cualquier otra persona que piense que sería fácil pasar por aquí. Los hombres se pusieron a trabajar de inmediato. Cuando llegaron al punto de encuentro, Koguma se dio cuenta de inmediato de que algo estaba empañando el ánimo de los demás. Les dijo a sus hombres que se cambiaran la ropa mojada y se calentaran rápidamente en una de las fogatas, antes de volver a subir a la cornisa para encontrarse con Kama y Gengaku. ¿Qué está sucediendo? Gengaku mordió el labio inferior y asintió bruscamente a uno de los exploradores enviados anteriormente. Díselo. El otro Rinkusu se volvió hacia él. Un pelotón entero está acampando en la cornisa norte, donde se encuentran la mano de la doncella y el viejo rey. Koguma frunció el ceño. Eso es casi la zona de Okami. Se frotó la mandíbula, haciendo que la barba que crecía en ella le rascara ruidosamente. ¿Qué están haciendo tan al norte? ¿No debería estar completamente cubierto de nieve? Normalmente es en esta época del año, respondió Kama mientras mordía el pulgar. No tengo idea de cómo llegaron tan lejos. ¿Deberíamos interceptarlos ahora? Gengaku suspiró profundamente. ¿O deberíamos esperar a ver a dónde quieren ir desde allí? Es básicamente un callejón sin salida. Tal vez estén montando un campamento base. Sería un buen lugar para llegar a todos los demás pasos con facilidad y los dos acantilados le dan una protección natural contra los elementos. Koguma se rascó un punto que le picaba especialmente. El explorador se golpeó la cadera con los nudillos. Dentro de un día habrá tormenta. La siento en los huesos. Si se avecina una tormenta, estamos demasiado al descubierto, comentó Kama mirando de reojo a los escuadrones reunidos alrededor de las pequeñas fogatas. Se morirían de frío. Koguma se quitó la mano de la cara y se cruzó de brazos. Tenemos que acabar con ellos con cualquier ventaja que podamos conseguir. ¿Un pelotón entero? ¿Y qué? ¿45 personas? El explorador meneó la cabeza. Alrededor de 60. Gengaku respiró hondo e incluso Kama pareció desanimado por eso. ¿Todos ustedes, los ataque, llevan invocaciones? Todas las miradas se dirigieron a Koguma, cuya expresión estaba completamente cerrada mientras murmuraba la pregunta. Sí, comenzó Kama con cierta cautela. Quiero decir, sé que Gengaku lo hace, al igual que Maku y Sushi. Se giró para mirar al explorador. Yo también. Al igual que mis primos Kozue y Goi. Hizo un gesto con la cabeza hacia los otros dos Rinkusu que estaban de pie junto a una de las fogatas. ¿Lo haces? Insistió Gengaku, claramente el más valiente de ellos por atreverse a hacer esa pregunta. Todos sabían que Koguma era demasiado joven para haber recibido el pasaje ritual de su padre antes de la caída de Yama no Haru. Kama se quedó quieto, claramente el único consciente de la verdad. No tuvo que luchar contra el impulso de escupir al suelo. Afortunadamente, Kama no reveló nada. Pero podemos usar los tuyos. Úsalos durante la tormenta de nieve para derribarlos. La visibilidad será nula, así que tendremos que usar nuestro sentido del olfato e incluso eso se desvanecería. Los Uchiha y su Sharingan también funcionarían, pero no están acostumbrados a estas regiones, al frío. Las pérdidas serían colosales. Pero si usáramos criaturas que conocen estas tierras, que han nacido en ellas, podríamos derribar a 60 enemigos. ¿No es este el tipo de mierda que Nara te había dicho que no hicieras? Preguntó su hermano arrastrando las palabras detrás de él mientras saltaba a la cornisa. ¿Qué más podemos hacer? ¿Dejar que 60 de ellos pasen por nuestras tierras? Estaríamos cumpliendo órdenes. Mantenerlos fuera. Susumu se encogió de hombros mientras ponía una taza de té humeante en su mano. Como sea. Aunque siempre quise ver una invocación. Koguma tomó un sorbo de la infusión e inmediatamente hizo una mueca ante el sabor. Sí, realmente no puedo entender qué le gustó al viejo chivo. Una mirada incrédula y ligeramente disgustada siguió su acento. No me digas que este sigue siendo el té que nos dio Jin. Al ver la mueca de indiferencia de su hermano, bebió el contenido a un lado. Asqueroso, té mohoso de hace 5 años. Sacudió la cabeza. Está bien. Yo diría que nos marchemos mientras todavía haya luz, que hagamos un campamento a 10 kilómetros al sur de la mano de la doncella y que luego nos aseguremos de encontrar la manera de salir de la tormenta. Podemos usar algunas de las cuevas de invierno de los Kuma. ¿El que está en Milton Creek? Respondió Kama. No. La guarida del oso. El silencio acompañó su declaración, que Susumu solo pudo mirar con confusión. ¿Tiene algo de especial? Ya no. La mano que sujetaba la taza de Koguma se puso blanca como el hueso. Le avisaré a mi escuadrón.
Luego se dio la vuelta y saltó de la cornisa. El viento aullaba en sus oídos y lanzaba copos de nieve helados contra su piel ya sensible. Aunque todos se habían asegurado de envolverse completamente en chalés y capas de ropa, las finas franjas de la garganta o la piel alrededor de los ojos todavía estaban expuestas al terrible frío. Los ojos rojos sangre de los Uchiha se llenaron de lágrimas mientras intentaban ver algo a través de la impenetrable pared de nieve que pasaba velozmente ante ellos. Uno se perdería ya a 5 metros. Koguma aseguró la cuerda que había enrollado alrededor de su cintura y tiró con fuerza del nudo para ver si aguantaba. Él iba primero y se suponía que debía instalar una cuerda para que los demás la siguieran. Primero, para mantenerlos juntos como grupo y segundo, para darles una oportunidad de encontrar el camino de regreso. En realidad, debió haber sido un tonto al pensar que podría siquiera remotamente encontrar el camino hacia la mano de la doncella. Incluso si ahora estaba a solo 300 metros de ellos. Al menos eso fue lo que imaginó. Un breve estremecimiento sacudió su cuerpo cuando uno de los invocados de Kama se colocó junto a él. Giró su cabeza plateada hacia él, y estaba seguro de que la bestia se estaba burlando o lo estaba reprendiendo por querer hacer eso. Con una burla comenzó a abrirse paso a través de la tormenta. Aunque el paisaje en sí no delataba nada, mantuvo la mirada fija en el suelo que tenía debajo. A veces, raspaba la nieve con los pies para dejar al descubierto las rocas que había debajo, asegurándose siempre de que se fueran haciendo más pequeñas y no más grandes a medida que avanzaba. El suelo estaba cubierto de pequeñas piedras alrededor de la mano de la doncella, eso lo recordaba. No miró atrás y siguió adelante con dificultad, sin dejar huellas en la nieve mientras usaba chakra para caminar sobre ella. Habían considerado levantarla para crear un conjunto de huellas, pero la tormenta las borraría de todos modos en una hora y, en caso de retirada, solo le darían al enemigo la oportunidad de seguir su rastro. Ninguna de las dos era una buena opción. Fue casi hilarante, si la situación no hubiera sido tan grave, que casi chocara de frente con la extraña formación rocosa. Ni siquiera la había visto a través del blanco cegador. Se quitó la cuerda de la cintura, la ató alrededor de una cornisa y se dirigió hacia afuera. Solo tendrían que mantener las rocas a su derecha y seguirla para encontrarla más tarde. Con ese pensamiento, giró a la derecha hacia el punto donde Maiden's Han y Old Kingly creaban un espacio. El lobo se agazapó apenas medio minuto después. Su sensible nariz seguramente había captado cosas que él no había captado. Colocó su mano sobre su enorme cabeza para evitar que se abalanzara sobre él. Todavía tenían que esperar a que los otros invocadores los encontraran. Efectivamente, menos de 5 segundos después, Kama y los otros ataque aparecieron de entre la tormenta. Ver 31 invocaciones seguir su estela como espíritus vengativos de la naturaleza era casi espeluznante. Especialmente cuando lo único que se escuchaba era el aullido del viento. Algunos de los lobos eran completamente negros, algunos solo se destacaban con sus ojos rosados que miraban desde el pelaje blanco. Algunos le llegaban hasta los hombros, otros solo hasta las rodillas. Los pumas y los linces se veían majestuosos mientras brincaban a su lado, con sus cálidos y lujosos pelajes pegajosos por la espesa nieve. Koguma les mostró los dientes, seguro de que esa manera llamaría su atención y luego soltó al lobo que estaba a su lado. «Muéstrales», murmuró. Colmillos y caninos afilados como navajas le respondieron antes de abalanzarse sobre la tormenta de nieve. Por un momento no pasó nada, pero luego comenzaron los gritos y alaridos. La luz parpadeó en el blanco turbio y el aguijón del chakra llenó el aire. Levantó un puño durante otros 30 segundos para darles a los invocados la oportunidad de acabar con tantos como fuera posible y solo cuando un grito particularmente espeluznante se interrumpió, sacó su kodachi y saltó tras ellos también. El resto de ataque lo siguió sin pensarlo 2 veces. Por un momento, la vista que lo encontró amenazó con dejarlo sin aliento. Bestias gruñendo, silbando y rugiendo que atacaban a extraños en la tenue luz creada por las dos formaciones rocosas, el olor a sangre en el aire, sombras parpadeando en la pared por el jutsu utilizado, los gritos, pero se sacudió el recuerdo que evocó y, en cambio, se deleitó en finalmente poder mantenerse firme correctamente esta vez. Cortó, rebanó, tajó, saltó, evadió, cargó y cambió de bando, hasta que no pudo sentir nada más que la adrenalina corriendo por sus venas, no pudo oír nada más que su corazón latiendo en sus oídos, no pudo saborear nada más que la sangre que lamía de sus labios, no pudo oler nada más que el hedor nauseabundo del miedo, no pudo ver nada más que al siguiente enemigo que debía derribar.
En algún momento, una bestia saltaba tan cerca de él que podía sentir su pelaje cosquilleando su piel mientras derribaba a un enemigo que había intentado atacarlo por detrás. Destellos de cabello plateado y rubio le permitían saber dónde estaban los demás, pero nunca podía decir si era Kama quien luchaba o el pequeño Okami. Notó el cambio de humor entre sus objetivos mientras intentaban salir del callejón sin salida que habían elegido como su campamento y corrían hacia el hueco, pero Koguma fue más rápido. Hizo un kawarimi con un cadáver que yacía allí y con su enorme figura sostuvo la salida contra el ataque de Shinobi que venía hacia él. Solo cuando se paró frente al rostro ensangrentado de Kama se dio cuenta de que habían logrado derribar al último de ellos. Con una mano temblorosa se limpió la parte inferior del rostro, el extraño pensamiento de que realmente necesitaba afeitarse cruzó por su mente. Quería envainar su espada, pero estaba resbaladiza por la sangre y solo se oxidaría si la guardaba de esa manera. En cambio, la limpió torpemente de sus pantalones y luego la puso en la vaina. No hizo mucha diferencia. No es que se diera cuenta. Los cuerpos yacían en el suelo y algunos de los invocados estaban ocupados tomando su parte de la carne fresca antes de desaparecer de la existencia con su botín. A Koguma no le importaba nada de eso. Se acercó a una de las mesas volcadas y levantó los mapas del suelo enterrados por ella. Sus dedos dejaron huellas de sangre a su paso. Los hizo un paquete y los metió en su coraza. Luego se dio la vuelta una vez más e hizo un recuento de todos los ataques. 6, más Gengaku y Kama. Algunos cojeaban miserablemente o se agarraban cortes sangrantes o descansaban en el suelo para recuperar el aliento, pero todos estaban vivos. Un milagro, en realidad. Había pensado de verdad que al menos uno moriría. Tal vez no fueran tan blandos después de todo. O tal vez todos se habían sentido de la misma manera que él mientras luchaba, como si estuvieran en Yama no Aru y tuvieran una oportunidad, o una reconciliación, quizás estaba pensando demasiado. Sintiendo que su propio cuerpo se enfriaba mientras la ropa manchada de sudor enfriaba su piel en las gélidas temperaturas, llamó para regresar, ya planeando prender fuego a la brecha para quemar los últimos cuerpos que dejara la convocatoria. ¿Qué broma sería si alguno de ellos muriera ahora de un resfriado? Llegaron de nuevo junto al resto del escuadrón que los esperaba en silencio. Susumu se puso inmediatamente a su lado, seguramente diciendo algo, porque su boca se movió, pero si era el viento o cualquier otra cosa la que fallaba, Koguma no podía entender de qué se trataba. En lugar de eso, siguió caminando, su escuadrón se separó fácilmente para dejarlo pasar y los condujo a lo largo del arroyo congelado cuesta arriba. Le sorprendió cuando finalmente llegaron, ya que estaba seguro de que el camino debería haber llevado mucho más tiempo. Dando los últimos pasos hacia el sólido granito, apoyó su mano sobre él, lo que lo obligó a iluminarse con su chakra. El muro desapareció. Al ver que nadie se movía, se dio la vuelta para observar al grupo. No eran más que bultos temblorosos, con el pelo y las capas pegajosos por la nieve medio derretida, las pestañas y las bufandas que les cubrían la boca cubiertas de hielo. Tal vez el viaje había durado más de lo que había pensado. «Entren», les gritó. «Estará abierta todo el tiempo que yo quiera». El civil, Hirem, fue el primero en atreverse a entrar en la oscura cueva, haciendo que el resto del escuadrón de Koguma lo siguiera. El ataque entró último, cauteloso de no encontrarse con su mirada, hasta que solo quedaron Kama y Susumu. Fueron los únicos que se detuvieron a su lado y le dedicaron una mirada hasta que ellos también entraron. Él los siguió de inmediato y el muro de piedra reapareció. Estaba muy oscuro adentro y escuchó los movimientos nerviosos de los shinobis sintiéndose enjaulados en una trampa, por lo que siguió ciegamente la ruta que conocía tan bien. Con un pequeño jutsu de fuego la cueva se iluminó. El aire frío estaba viciado por haber estado al acecho durante tanto tiempo y el polvo le hormigueaba en las fosas nasales con cada respiración. Pero parecía exactamente igual que el día que lo había visto por última vez. Sus pasos resonaron mientras se dirigía a la gran chimenea que había en el centro de la cueva y usaba los leños ya preparados para encenderla. El cambio de aire fue casi instantáneo, ya que irradiaba un calor puro que proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes lisas. Otros pasos resonaron detrás de él cuando algunos de los shinobi se acercaron, seguramente queriendo calentar sus extremidades heladas. Koguma se levantó de su posición agachada y se movió más hacia atrás. Todavía estaba la enorme pila de leña cortada que su padre les había hecho retirar del desprendimiento de tierra 15 años atrás y que había causado que se demoraran en llegar a Yama no Aru.
Solo habían almacenado alimentos secos en las cuevas de invierno, así que cuando levantó algunas tapas de las cestas tejidas, pudo ver que el grano, el arroz y la carne seca todavía estaban en buen estado y no se los habían comido los ratones. No es que los roedores tuvieran alguna posibilidad de entrar, por no hablar de que pasarán los sellos de su madre. Cuando Ite se acercó a él, simplemente hizo un gesto hacia la comida y luego lo dejó con la tarea de organizar una comida para ellos. Se volvió hacia los shinobi que todavía estaban de pie con cautela junto a la fogata, quienes observaban todo a su alrededor con el rabillo del ojo, mientras que los ataque casi no se atrevían a dejar vagar su mirada. Vayan más abajo, dijo con voz ronca mientras señalaba el hueco en la pared del fondo. Y encontrarán el manantial del arroyo afuera. Úsenlo para limpiarse y saciar su sed. Pueden tomar lo que quieran de las reservas de comida. Llenen sus estómagos con cualquier cosa que no esté podrida. Me aseguraré de encontrar capas y botas más gruesas para todos ustedes. Esa porquería de Konoha no servirá aquí arriba. Descansen, Dudo. Quédense en las pieles del frente cuando vayan a dormir. No necesitaremos que nadie vigile. Solo Kuma puede entrar en esta cueva. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia algunas de las alcobas talladas en la pared más abajo. Había grandes baúles de madera junto a cada uno de ellos y el olor a lana vieja y polvorienta casi lo hizo estornudar cuando abrió algunos. Camisas gruesas que le llegaban hasta la mitad del muslo y pantalones rígidos de todas las tallas pronto se apilaron en el suelo, junto con capas de lana increíblemente pesadas que hicieron ruido cuando las arrojó sobre ellas. Las botas estaban hechas de cuero y requerían un pulido con cera de abejas para que volvieran a quedar suaves, pero el interior estaba cubierto de piel y ayudaría a su escuadrón a no correr el riesgo de que se les congelaran los dedos de los pies. Una vez que había preparado toda la ropa, se dirigió hacia los nichos más grandes de la parte trasera, justo en el campo visual de todos los lugares importantes. El almacén, la chimenea, la entrada de la cueva. Allí dudó antes de decidirse por el de la izquierda. Su mano acarició la madera del cofre al abrirlo. La lana que había dentro era de un verde intenso y frotó la tela suavemente entre sus dedos. No podía sentirla, pero el sonido de la lana al moverse le resultaba familiar. Con un movimiento rápido, se levantó y tomó la ropa con él. Fue el primero en atravesar el paso hasta llegar al agua fría del manantial. Solo cuando ya estaba sentado en una roca lisa y ocupado limpiándose con un trapo que había encontrado, otros comenzaron a unírsele. Hubo algunas conversaciones en voz baja entre los Uchiha mientras también se vestían y se unieron a su liderazgo para sentarse en algunas de las rocas lisas, después de tomar baldes de agua del estanque. Incluso Kama entró en la habitación en silencio, con los ojos en silencio sobre todas las figuras, pero pegado a su forma cuando vio a Koguma restregándose la sangre de debajo de las uñas, el cabello todavía empapado por el agua que acababa de beber sobre sí mismo, hasta que él y el otro ataque también comenzaron a limpiar la sangre que aún se les pegaba. A Koguma se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. El aire de la cueva seguía frío y el agua del manantial, que no estaba calentada, aún más fría. Pero no se levantó inmediatamente una vez que terminó, sino que se quedó sentado y miró las cicatrices de su cuerpo. Las quemaduras, los cortes, las puñaladas, las marcas de mordeduras. Ninguno de los otros había hecho comentarios, pero él había notado que todos se detenían al verlo. Tal vez estaba un poco fuera de sí por no haber considerado siquiera ocultar las marcas. No tenía sentido vendarlas ahora. ¿Cómo los conseguiste? Ni siquiera había visto que Hirm se había sentado frente a él. Lo mismo que todo el mundo. La ropa crujió cuando se la puso por la cabeza. Los puños terminaban muy por encima de las muñecas y los pantalones solo le llegaban hasta la mitad de los muslos. Su tío habría encontrado gracioso que Koguma le hubiera quedado chico. Pero claro, con 21 años, ahora era más viejo de lo que Kenji había llegado a ser jamás. Su pecho se encogió al pensarlo. Fui demasiado lento. Las conversaciones se interrumpieron hasta que volvió a la sala principal. No se unió a su hermano, Ite y Naoaki junto a la chimenea. En cambio, giró a la izquierda y regresó a las dos alcobas más grandes. Esta vez, omitió la de la izquierda y se metió en las pieles que cubrían la de la derecha. Encontró cierto alivio en los otros ataques que todavía se estaban lavando mientras se acostaba boca abajo y hundía la cara en los suaves abrigos. Lo único que habría delatado las lágrimas que le escocían en los ojos habría sido su olor. Pero nada podía borrar lo que lo hacía tan miserable. Los aromas se conservaban incluso después de todo este tiempo. Lana, troncos recién cortados y aceite para armas. Pergamino, tinta y té de menta.
Media hora después, la ropa crujió y un cuerpo cálido y robusto se acercó a su espalda. Cuando un brazo le rodeó la cintura, no lo apartó y, en cambio, entrelazó sus dedos llenos de cicatrices con los suyos. ¿Estás bien, Kou? Bueno, tal vez sus lágrimas no habían sido tan silenciosas como él esperaba. O tal vez su hermano lo conocía demasiado bien. Se quedó dormido con el cálido aliento de Susumu acariciando su nuca. No me importa. Déjame ir contigo. Los labios se fruncieron con disgusto y rápidamente se quedó en silencio. Solo nos obstaculizarías. Te falta puntería, por no hablar de tu velocidad. El tono no era duro, pero las palabras aún dolían. Lágrimas de vergüenza le picaron en los ojos, pero luchó contra ellas. Solo empeorarían su situación. Sí, padre. Más que ver, sentía que su hermano estaba de pie junto a su padre, pero cada vez que intentaba mirarlo, se veía envuelto en sombras. Te avisaré cuando estés listo, hijo. La cálida mano de su padre le pasó por el pelo y él tuvo que luchar contra los deseos opuestos de inclinarse hacia ella y quitárselo de encima. Los observó caminar hacia los árboles, con nuevas ondas colgando de sus cinturones. No me importa. Levantó la vista del pergamino en el que estaba garabateando. Su letra era desordenada y el pincel se sentía increíblemente incómodo en su mano. Sí, mamá. Había compasión en sus ojos. Un hombre puede intentar agitar los brazos como un pájaro, pero eso no lo hará volar si no tiene las plumas. Él comprendió de inmediato, no era un completo idiota, y dejó el pincel mientras miraba su sello manchado. Una mano suave le acarició la mejilla. No todo el mundo nace para aprender Fuinjutsu. No necesitas ser una copia de tu hermano. Sé tú mismo, amor. Sí, madre. No me importa. Levantó la vista del tronco que estaba cortando en trozos pequeños para la comida de su madre. Su primo lo estaba llamando desde el otro lado del claro. Resopló un poco, todavía inseguro de si le gustaba, después de haberse negado a jugar con él el día anterior. Pero después de un breve momento de vacilación, dejó caer el hacha pequeña y corrió hacia él. ¿Yasashiko? Toma, dijo, y le puso unas bolitas pegajosas en las manos. Daifuku. Seguro que te gustará. Koguma le sonrió ampliamente, encantado de que hubiera recordado su pedido de que le trajera algo después de su última misión. Los dulces pegajosos sabían a gloria cuando se los metió en la boca. ¿Qué? Kenji lo miró con el ceño fruncido, con las mejillas aún llenas de arroz. No puedes quedarte con ese nombre. ¿Por qué no? La mirada de su tío se suavizó. Porque todos se llaman así hasta que obtienen su derecho a los 7 años. Te mereces un nombre mejor, cachorro. Su madre se rió entre dientes a su lado, sosteniendo su delgada mano ante su boca mientras lo hacía. No te preocupes, Kou. Tu tío está enojado porque todos lo llaman Coco para abreviar. Tienes suerte de que tu honorable padre estuviera muerto cuando tuviste tu ritual. De lo contrario, te habría dejado conservarlo solo para castigarte por llegar tarde, murmuró Yasashiko en su cuenco, lo que hizo que el padre de Koguma resoplara. Una mano cálida en su brazo le hizo volverse hacia su madre, que lo miraba desde arriba. Tu padre y yo supimos en el momento en que te vimos cómo llamarte. Tendrás que esperar unos años más. El miedo se acumuló en su estómago. ¿Cómo podían saberlo ya? Koguma no había hecho nada importante todavía, nada que lo hiciera destacar. ¿Qué nombre podrían haber elegido para él en el momento de su nacimiento? Tenía que ser algo distintivo, algo físico. Tengo suerte de que nuestro padre no inventara el mío hasta más tarde, de lo contrario seguramente me habrían llamado Chibi. Los palillos de Koguma cayeron al suelo mientras se levantaba de su lugar sin excusarse. No me importa. Se dio vuelta y la intensa luz del sol le picaba en los ojos mientras intentaba concentrarse en su hermano. No hay vergüenza si no puedes dar en el blanco, lanzó el kunai justo en el lugar donde debía estar la cara de su hermano. Pasó zumbando y provocó ondas como si se sumergiera en un estanque. Ni siquiera puedo recordar tu nombre. Rugió. Se despertó con un sobresalto, lo que provocó que Susumu también se despertara. ¿Qué? Está bien, murmuró, lo que hizo que su hermano se relajara un momento después. Después de respirar profundamente varias veces para calmar su corazón acelerado, se incorporó y salió de la alcoba frente a su hermano. Fue al baúl de su padre y sacó un conjunto de ropa nueva, ya que la de su tío le quedaba pequeña. Estas eran un poco grandes, pero sería más fácil remangar los dobladillos, en lugar de intentar arreglárselas con prendas demasiado cortas. Una vez cambiado, dejó que sus ojos vagaran por la habitación. La mayoría seguían durmiendo sobre las pieles de los otros nichos.
Solo Kama estaba sentada junto a la chimenea y lo observaba con los ojos entrecerrados. Kogunma se frotó la cara, hizo una pausa y regresó al manantial para afeitarse. Lo había olvidado por completo antes. El agua fría que se había bebido después de limpiarse la cara lo había hecho sentir un poco más despierto, así que regresó a la sala principal y luego a la entrada de la cueva. Afuera, un aire helado lo recibió. La cueva aparentemente ya se había calentado bastante bien. Estaba muy oscuro y la visibilidad seguía siendo nula, ya que los copos de nieve le golpearon las mejillas y los ojos. La tormenta de nieve aguantaría al menos un día más. Una vez comprobado esto, volvió a entrar y agarró un cuenco del guiso que aún estaba hirviendo. Luego se dejó caer sobre una de las pieles que rodeaban el fuego y empezó a comerlo mientras miraba fijamente las llamas parpadeantes. ¿Estás bien, Kogu? Estoy bien. Kama tarareó y trazó líneas sobre la tela de sus pantalones. Aparentemente, había encontrado un conjunto de ropa que le quedaba bien de la pila que Koguma había dejado. ¿Dormiste mal? Hiciste que Susumu se despertara sobresaltado de vez en cuando. Hizo una pausa. Me pusiste nervioso. Koguma simplemente continuó comiendo su estofado. ¿Es cierto que te metes en el agua cuando estás molesto? Se detuvo en su acción ante las palabras susurradas y miró a Kama con el ceño fruncido. Susumu me lo dijo. Una breve burla y luego Koguma volvió a llevarse el cuenco a la boca. Siempre pensé que odiabas el agua. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no hay mejor manera de librarse de la ira que dejar que el miedo se apodere de tus miembros. La mandíbula de Kama se tensó y sus ojos pizarrosos intentaron mirar fijamente a los opacos y brillantes ojos de ella. ¿Miedo? Un viaje de campamento con mi padre. El chico me sujetó, justo debajo de la superficie. Lo suficientemente cerca para que mis manos y piernas sintieran el aire, pero demasiado lejos para poder respirar. Inmovilizado. Indefenso. Miró hacia el fuego y se metió un poco más de estofado en la boca. Hasta que le rompí el cráneo con una piedra. El cuenco cayó al suelo con un suave ruido metálico. La única vez que se había sentido orgulloso de algo que yo había hecho, nacido del miedo y el pánico. Se puso de pie y los ojos de Kama siguieron cada uno de sus movimientos. Así que, cada vez que lo olvido, me lo recuerdo a mí mismo. Con pasos silenciosos, Koguma regresó a donde Susumu seguía durmiendo y una vez más se metió en las pieles aún tibias de cuando las había dejado. Se quedó dormido como un rayo 10 segundos después.